En un mundo oculto bajo la superficie de nuestra realidad, una guerra ancestral entre vampiros y licántropos ha durado siglos. Entre las sombras de la ciudad moderna, una cazadora de élite descubre que todo lo que le enseñaron podría ser una mentira. Cuando protege a un joven humano de los hombres lobo, desencadena una serie de eventos que revelará secretos enterrados durante generaciones y pondrá en peligro el frágil equilibrio de poder entre ambas especies inmortales. La película abre con la voz en off de Selene, una Death Dealer, asesina de élite vampiro, vestida de cuero negro, narrando la guerra milenaria entre vampiros y licántropos. Explica que 600 años atrás, los vampiros, liderados por Victor, derrotaron y casi exterminaron a los hombres lobo, matando a su líder, Lucian. Aunque muchos vampiros creen que los licántropos ya no son una amenaza seria, Selene, letal y dedicada, continúa su misión de cazarlos. En una noche lluviosa, Selene y otro Death Dealer, Rigel, están observando una estación de metro. Selene identifica a dos licántropos disfrazados de humanos, incluido Reis, el segundo al mando. Descienden para interceptarlos. En la estación, Selene nota que los licántropos están siguiendo a un joven humano, Michael Corbin, un médico residente. Reis saca una pistola y dispara balas con una extraña luz azul. Selene grita una advertencia, pero es tarde. Las balas impactan a Rigel, quien se quema por dentro y muere. Selene se da cuenta de que son balas llenas de luz ultravioleta concentrada, letales para los vampiros. Michael, con instinto médico, se agacha para ayudar a una mujer herida accidentalmente. Selene saca sus pistolas gemelas y ataca a los licántropos, obligándolos a retirarse hacia los túneles. Selene los persigue con su velocidad sobrehumana. Otro Death Dealer, Nathaniel, llega y se enfrenta a Reis, quien se transforma en un hombre lobo masivo, dominando fácilmente a Nathaniel. Selene acorrala y mata al otro licántropo. Al examinar el cuerpo y las balas V, escucha el rugido de Reis y se da cuenta de algo impactante. Ve docenas de licántropos reunidos en una arena de entrenamiento subterránea. Esto contradice la creencia de que están casi extintos. Selene decide retirarse antes de ser abrumada por la manada. Selene regresa a la mansión gótica de los vampiros, busca a Khan, el maestro armero, y le muestra las balas V. Khan queda horrorizado, explicando que son ingeniosamente diseñadas para quemar a los vampiros desde adentro. En ese momento llega Kraven, el líder actual del aquelarre. Arrogante y ambicioso, gobierna mientras los ancianos están en hibernación. Selene le informa sobre las balas y la gran concentración de licántropos en el metro, sugiriendo un ataque inmediato. Kraven la desprecia, tildándola de paranoica. Se niega a autorizar la misión, alegando que están ocupados preparándose para el despertar. Khan explica que cada 100 años, los tres ancianos se turnan para gobernar mientras los otros dos duermen. Un anciano, Marcus, está hibernando. Otro, Amelia, está a punto de llegar para tomar su turno. Y el tercero, Victor, ha estado dormido durante el último siglo. Kraven ordena a Selene que se prepare para Amelia en lugar de perseguir teorías paranoides. Kraven excluye deliberadamente a Selene de la misión de búsqueda de Nathaniel. Frustrada, Selene sube a la cámara de hibernación de Victor, quien fue quien la convirtió en vampiro y a quien ve como una figura paterna. No entiende por qué dejó a Kraven a cargo. Erika, otra vampiro celosa de la atención que Kraven le da a Selene, la interrumpe para recordarle la llegada de Amelia. En sus aposentos, Selene revisa las fotos de vigilancia del metro y enfoca una imagen. Michael Corbin. Su profunda intriga la lleva a investigar por su cuenta por qué los licántropos están siguiendo a un humano ordinario. Mientras tanto, en el escondite licántropo, Reis arrastra el cuerpo del licántropo muerto al laboratorio improvisado. El científico humano, Singe, está mezclando muestras de sangre, buscando compatibilidad con la sangre licántropa, pero fracasa. Reis informa a Singe del fracaso en capturar a Michael Corbin. En ese momento emerge Lucian, el supuesto líder licántropo muerto hace siglos. Lucian está vivo y tiene una presencia imponente. Lucian decide que debe recuperar a Michael personalmente, ya que su sangre es crucial para su plan. De vuelta en la mansión, Kraven se enfurece al saber que Selene desobedeció sus órdenes y se fue. Selene rastrea a Michael y entra a su modesto apartamento. Mientras Selene lo confronta, exigiéndole saber por qué lo siguen los licántropos, Michael se muestra totalmente confundido. Antes de que pueda obtener respuestas, varios licántropos armados rompen las ventanas. Selene dispara y le grita a Michael que corra hacia el elevador. Los licántropos, aunque heridos, se recuperan rápidamente ya que las balas normales son menos efectivas. Selene se ve forzada a usar tácticas evasivas. Michael llega al ascensor y cuando las puertas se abren en la planta baja, se encuentra con Lucian, disfrazado de policía. Lucian lo agarra, lo muerde en el cuello y succiona su sangre en un tubo de ensayo. Selene llega justo a tiempo y dispara a Lucian varias veces. Ella arrastra a Michael herido hasta su coche y acelera. Lucian expulsa las balas de su cuerpo, se recupera casi instantáneamente y sale corriendo del edificio. Selene
conduce frenéticamente con Michael desangrándose, quien le ruega que lo lleve a un hospital. Ella se niega, murmurando que los vampiros se curan rápidamente. Lucian salta sobre el capó del coche desde un edificio y atraviesa el techo con una espada, casi golpeando a Selene. Ella frena bruscamente, haciendo que Lucian caiga. Selene lo golpea con el coche a máxima velocidad y lo deja atrás. Sin embargo, Selene ha perdido mucha sangre por una herida y su visión se nubla. Michael le ruega que se detenga, pero ella pierde el conocimiento. El coche se desvía, rompe una barrera y cae por un terraplén hacia un río. El vehículo se hunde rápidamente. Michael, actuando por instinto de supervivencia y entrenamiento médico, patea la ventana hasta romperla. El agua helada entra a raudales. Logra sacar a Selene del auto sumergido y nadar hacia la superficie, arrastrándola consigo. En la orilla, Michael realiza RCP en Selene. Presiona su pecho repetidamente y le da respiración boca a boca. Finalmente, Selene tose agua y recupera la conciencia. Michael rasga su chaqueta y usa las tiras de tela para vendar la herida en el costado de Selene, deteniendo la hemorragia. A pesar de estar completamente aterrorizado por todo lo que ha presenciado, su instinto de médico lo impulsa a salvar vidas. Mientras tanto, Lucian regresa cojeando al escondite licántropo. Le entrega a Singe el tubo de ensayo con la sangre de Michael. Singe realiza pruebas inmediatamente mezclando la sangre de Michael con sangre licántropo. Esta vez, en lugar de rechazarse, las células se fusionan perfectamente. Singe confirma emocionado que Michael es portador del gen especial que necesitan. Lucian sonríe con satisfacción y dice que en 2 días, cuando llegue la luna llena, Michael se transformará en licántropo y buscará a su propia especie. Entonces podrán capturarlo fácilmente. Selene recupera suficiente fuerza y lleva a Michael de regreso a la mansión vampiro. Cuando llegan, Erika los ve llegar y pregunta si Selene planea convertir a Michael en vampiro. Selene lo niega, diciendo que solo lo está protegiendo temporalmente. Lo lleva a sus aposentos privados y lo deja descansar. Kraven convoca a Selene a su oficina. Está furioso por su desobediencia. La regaña por salir de la mansión sin permiso y pasar toda la noche afuera con un humano. Acusa a Selene de estar obsesionada con teorías ridículas sobre Lucian, quien está muerto. Kraven insiste en que él personalmente mató a Lucian hace 600 años y tiene la cicatriz en su brazo como prueba. Selene menciona las balas ultravioleta y la gran concentración de licántropos que vio. Kraven la interrumpe y la acusa de estar enamorada de Michael, usando su misión como excusa para pasar tiempo con un humano. Selene está indignada, pero Kraven le ordena que deje el asunto o enfrentará consecuencias severas. Más tarde, Michael despierta en la habitación de Selene. Erika está mirándolo con curiosidad mezclada con desprecio. Cuando Michael se sienta, Erika nota algo en su cuello, la marca de la mordida de Lucian. Sus ojos se abren con horror y hostilidad. Michael es un humano mordido por un licántropo, lo que significa que pronto se transformará. Erika retrocede y Michael, viendo su reacción aterrorizada, entra en pánico. Sin pensar, corre hacia la ventana y salta desde el 3er piso, cayendo al jardín abajo. Milagrosamente sobrevive a la caída sin lesiones graves, un efecto temprano de la transformación licántropo que está comenzando en su cuerpo. Kraven y Selene entran corriendo a la habitación después de escuchar el sonido del impacto. Cuando Kraven se entera de lo sucedido, abofetea a Selene violentamente por traer un humano infectado a la mansión. Le grita que ha puesto en peligro a todo el aquelarre. Selene, humillada y furiosa, va al campo de tiro de la mansión para desahogar su frustración. Khan la encuentra allí y le entrega una nueva arma, pistolas cargadas con balas de nitrato de plata, mucho más letales para los licántropos que las balas ordinarias. Mientras le muestra las armas, Selene hace una pregunta casual. ¿Cree Khan realmente la historia de cómo Kraven mató a Lucian? Khan responde que nunca ha dudado de Kraven, pero hay una pausa en su voz que sugiere incertidumbre. Selene explica su preocupación. La única prueba de que Lucian murió es la palabra de Kraven y un pedazo de piel con una cicatriz. Khan no tiene respuesta para eso. Selene decide investigar por su cuenta. Va a la biblioteca de la mansión, una habitación enorme llena de archivos antiguos y registros históricos. Encuentra una puerta cerrada con llave que no había notado antes. La fuerza hasta abrirla, revelando un archivo secreto. Dentro encuentra registros de la batalla donde supuestamente murió Lucian. Los documentos indican que un equipo completo de Death Dealers, incluido Kraven, fue a atacar la fortaleza de Lucian. Todos murieron excepto Kraven, quien regresó solo días después con un pedazo de piel del brazo de Lucian como prueba de su muerte. Selene encuentra un retrato antiguo de Lucian. En la pintura lleva un collar distintivo con un colgante. Es exactamente el mismo collar que llevaba el licántropo que atacó a Michael. Selene se da cuenta con creciente horror. Lucian está vivo y Kraven ha estado mintiendo durante 600 años. Antes de que pueda procesar esta revelación, Erika aparece y le informa que Michael fue marcado por un
un licántropo y que se transformará con la luna llena. Selene absorbe esta información y rápidamente forma un plan. Necesita despertar a Victor antes de tiempo, antes de que Kraven pueda consolidar más poder o hacer algo drástico. Michael, mientras tanto, ha huido a un hospital donde trabaja. Le dice a un colega que ha estado teniendo alucinaciones desde que fue mordido. Su colega, preocupado, intenta llamar a la policía porque cree que Michael está teniendo un colapso mental. Michael se ve forzado a huir del hospital antes de que lleguen las autoridades. En la mansión, Selene toma una decisión audaz. Se dirige a la cámara de hibernación de Victor. Le dice al guardia que Khan quiere verlo urgentemente en la armería. Cuando el guardia se va, Selene está sola con el sarcófago de Victor. Normalmente, solo un anciano vampiro puede despertar a otro anciano a través de un ritual específico. Selene no es un anciano, pero está desesperada. Se hace un corte profundo en su brazo y deja que su sangre caiga en un vial que gotea directamente en la boca de Victor dentro del sarcófago. Mientras lo hace, Selene habla en voz alta, sabiendo que Victor puede escucharla aunque esté hibernando. Le explica que lo despierta antes de tiempo porque cree que Lucian está vivo y que Kraven está trabajando con los licántropos. Sabe que romper la cadena de sucesión es un crimen grave, pero espera que Victor entienda que no tuvo otra opción. De repente, escucha un alboroto afuera. Se asoma por la ventana y ve a Michael en las puertas de la mansión pidiendo ver a Selene. Kraven aparece y le dice a Selene que si sale a ayudar a ese humano, nunca podrá regresar a la mansión. Selene lo mira desafiante y dice que Victor está despierto, por lo que Kraven pronto dejará de estar a cargo. Kraven corre a la cámara de hibernación para verificar, y Erika lo sigue. Cuando llegan, descubren con horror que el sarcófago está abierto y Victor está de pie, completamente despierto. Victor es imponente y una presencia que exuda poder y autoridad ancestral. Le dice fríamente a Erika que los deje solos. Ella obedece inmediatamente. Victor le pregunta a Kraven por qué ha sido despertado antes de tiempo. Kraven, nervioso, explica que Selene afirma tener evidencia de que Lucian está vivo. Victor dice que revisará los recuerdos que Selene compartió a través de su sangre, pero que estaban confusos y desordenados. Le ordena a Kraven que convoque a Marcus, el otro anciano, pero Kraven le recuerda que Marcus todavía está hibernando y que Amelia llegará pronto para despertarlo según el calendario normal. Victor se da cuenta entonces de que ha sido despertado un siglo antes de su turno programado. Selene recoge a Michael de las puertas y lo lleva a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad para esconderlo. Michael está transformándose lentamente. Puede sentir sus sentidos volviéndose más agudos, su fuerza aumentando, y tiene alucinaciones extrañas que en realidad son los recuerdos del licántropo que lo mordió. Selene le explica todo: la guerra entre vampiros y licántropos, la verdadera naturaleza de ambas especies y por qué los licántropos lo están buscando. Michael pregunta por qué Selene odia tanto a los licántropos. Selene, por primera vez mostrando vulnerabilidad emocional, le cuenta su historia personal. Hace muchos siglos, cuando era una niña humana, vivía con su familia en una pequeña granja. Una noche escuchó ruidos terribles. Cuando bajó, encontró que los licántropos habían masacrado brutalmente a toda su familia, sus padres, su hermana y sus dos sobrinas pequeñas de 6 años. La escena fue de una violencia incomprensible. Victor apareció y mató a los licántropos atacantes. Luego convirtió a Selene en vampiro, dándole vida eterna y la oportunidad de vengarse de los responsables de destruir su familia. Desde entonces, ha dedicado siglos a cazar licántropos. Michael muestra empatía y le cuenta sobre su propia pérdida. Señala fotografías en su cartera, él y su esposa en tiempos más felices. Explica que tuvieron un accidente automovilístico. La ambulancia llegó rápidamente, pero su esposa murió justo antes de que pudieran llevarla al hospital. Como médico, Michael siente culpa por no haber podido salvarla. Selene le dice que debe quedarse encadenado en el edificio porque cuando llegue la luna llena se transformará en licántropo y podría matar personas inocentes para alimentarse. Michael protesta, pero Selene lo encadena firmemente a una tubería y le promete que regresará pronto. Necesita ir a hablar con Victor. Cuando Selene llega a la mansión, Kraven la intercepta inmediatamente. Le dice amenazadoramente que solo dirá a Victor lo que él, Kraven, le permita decir. Selene simplemente lo golpea en la cara con fuerza sobrehumana y camina hacia la cámara de Victor. Victor la recibe con frialdad. Le dice que ha revisado sus memorias y que no encuentra pruebas concretas de que Lucian esté vivo, solo especulaciones. La regaña severamente por despertarlo basándose en meras sospechas. Le recuerda que la cadena de sucesión entre los 3 ancianos no ha sido rota en 1400 años y ella la ha violado por teorías sin fundamento. Selene le ruega que le permita traer pruebas concretas. Victor se niega y le dice que Kraven será quien investigue la situación. Le informa a Selene que el Consejo Vampiro decidirá su destino al día siguiente por su transgresión. Selene intenta argumentar, pero Victor la silencia con un gesto autoritario. Selene es encerrada en una habitación. Kraven viene a verla y le dice con falsa compasión que intentará convencer al Consejo de que perdone su vida. Selene lo mira con desprecio y le pregunta directamente si
cortó la piel del brazo de Lucian o si Lucian lo hizo él mismo. Kraven no responde, pero su expresión lo delata brevemente antes de recuperar su compostura. Le dice a los guardias que no abran la puerta bajo ninguna circunstancia porque no quiere que la futura reina escape con un licántropo. Erika, quien escucha esto desde el pasillo, se ve herida y celosa. Mientras tanto, el convoy de Amelia, la anciana vampiro, llega a una estación de tren. Amelia es una mujer imponente, vestida con armadura ceremonial, acompañada por una docena de vampiros de élite. Descienden del tren y suben a varios vehículos que los llevarán a la mansión. Lo que no saben es que los licántropos han tendido una emboscada. Race y docenas de licántropos atacan el convoy en masa. Los vampiros luchan valientemente pero están completamente superados en número. Amelia pelea ferozmente matando a varios licántropos con su espada, pero eventualmente es abrumada y asesinada. Los licántropos masacran sistemáticamente a todos los vampiros del convoy. Un equipo de Death Dealers liderado por Soren estaba supuesto a escoltar a Amelia, pero deliberadamente se quedaron atrás, permitiendo que la emboscada tuviera éxito. Después de la masacre, Race toma muestras de la sangre de Amelia en viales especiales y las lleva de regreso al escondite licántropo. En la mansión, Erika hace algo inesperado. Corta la electricidad del edificio y luego va a la habitación donde Selene está encerrada. Le entrega una pistola y llaves de un auto. Selene pregunta por qué está ayudándola. Erika responde amargamente que no está ayudando a Selene, se está ayudando a sí misma. Está cansada de vivir a la sombra de Selene en el afecto de Kraven. Selene escapa por la ventana y roba un auto de la mansión. Un vehículo lleno de licántropos armados la ve salir y comienza a seguirla. Erika le informa a Kraven que Selene ha escapado, presumiblemente para encontrarse con Michael. Kraven ordena que traigan la cabeza de Michael. Víctor, frustrado por todo el caos, sale de su cámara de recuperación antes de tiempo, arrancándose violentamente las ondas de sangre que todavía estaban conectadas a su cuerpo. Selene llega al edificio abandonado donde dejó a Michael. Se da cuenta rápidamente de que está siendo seguida. Los licántropos armados entran al edificio y Selene comienza a dispararles con su nueva pistola de nitrato de plata. Las balas son devastadoramente efectivas. Los licántropos que son alcanzados gritan de agonía mientras el veneno quema sus sistemas. Selene le grita a Michael que salte por la ventana. Michael está aterrorizado pero no tiene opción. Salta desde el segundo piso y para su sorpresa aterriza perfectamente sobre sus pies sin lesionarse. Sus habilidades licántropo están manifestándose. Mientras Selene lucha con más licántropos, dos disfrazados como oficiales de policía capturan a Michael y lo meten a la fuerza en su auto. Durante el viaje, Michael comienza a tener una hemorragia nasal severa y tiembla violentamente. Cuando ve la luna llena en el cielo, su cuerpo comienza la transformación. Sus ojos se vuelven dorados. Sus colmillos emergen y garras comienzan a crecer de sus dedos. Los licántropos, alarmados, se detienen rápidamente y le inyectan algo que detiene temporalmente la transformación. De vuelta en la mansión, Kraven va a buscar a Víctor. Víctor está furioso y exige ver a Selene inmediatamente. Kraven explica nerviosamente que Selene ha huido de la mansión porque cree que Lucian está vivo. En ese momento, Selene irrumpe en la habitación arrastrando a alguien consigo. Es Singe, el científico humano que trabaja para los licántropos. Selene lo ha capturado y torturado para obtener información. Singe, sangrando y aterrorizado, confirma que Lucian está vivo. Más que eso, revela el plan completo de los licántropos. Singe explica la historia de Alexander Corvinus, el primer inmortal. Hace 1000 años, una plaga devastó su pueblo, matando a todos excepto a Alexander, cuyo cuerpo mutó el virus para sobrevivir, convirtiéndolo en el primer ser inmortal. Alexander tuvo 3 hijos. Uno fue mordido por un murciélago y se convirtió en el primer vampiro, Marcus. Otro fue mordido por un lobo y se convirtió en el primer licántropo, William. El tercero permaneció humano pero portaba el gen de la inmortalidad sin activar. Víctor interrumpe, diciendo que todos conocen esta historia. Singe continúa. Los licántropos han estado buscando a un descendiente directo de Alexander Corvinus, cuya sangre no esté contaminada por genes vampíricos o licántropos. Necesitan el gen puro de inmortalidad. Han encontrado a ese descendiente, Michael Corbin. El plan es crear un híbrido combinando sangre de vampiro y licántropo en el cuerpo de Michael. El gen de Corvinus actuaría como puente, permitiendo que las dos especies incompatibles se fusionen. Este híbrido tendría las fortalezas de ambas especies sin sus debilidades, la fuerza y velocidad de los vampiros, la brutalidad y regeneración de los licántropos, inmune a la luz solar y a la plata. Víctor insiste en que Lucian está muerto. Singe lo corrige. Lucian está muy vivo y planea inyectarse a sí mismo en Michael para crear al híbrido. Víctor se vuelve hacia Kraven, quien palideció visiblemente. Sin decir palabra, Kraven saca una pistola que le había dado Erika y huye de la habitación. Selene está a punto
punto de matar a Singe, pero el científico revela algo más. Si agregan sangre de Amelia al proceso, el híbrido será completo e imparable. De repente, Kang entra corriendo con noticias devastadoras. Amelia y todo su convoy han sido masacrados. Su sangre fue drenada por completo. Singe comienza a reír histéricamente, diciendo que ya es demasiado tarde, que no pueden detener lo que viene. Victor, en un arranque de furia, lo atraviesa con su mano desnuda, matándolo instantáneamente. Le dice a Selene que lamentablemente debe perdonarla por despertarlo porque tenía razón sobre todo. Sin embargo, hay una condición para su perdón completo. Debe matar a Michael Corbin antes de que se complete la transformación en híbrido. Michael despierta atado a una silla en el laboratorio subterráneo de Lucian. Lucian está extrayendo sangre de Michael con equipos médicos. Michael, confundido y aterrorizado, pregunta qué le están haciendo. Lucian le explica pacientemente que Michael ha sido mordido por un licántropo, lo que significa que los vampiros lo matarán si lo encuentran. No tiene otra opción más que unirse a los licántropos. Michael mira el collar que Lucian lleva y de repente tiene una visión intensa. Ve memorias de Lucian. Ve a Lucian hace siglos, enamorado de una hermosa vampiro llamada Sonja. Ve a Sonja siendo ejecutada frente a Lucian, quemada por la luz del sol mientras Lucian grita impotente. Michael se da cuenta de que esta es la verdadera razón de la guerra. Lucian confirma la visión. Explica que hace siglos los licántropos eran esclavos de los vampiros. Lucian era el más leal de todos, sirviendo a Victor personalmente. Se enamoró de Sonja, la hija de Victor, y ella de él. Su amor era prohibido porque Victor temía la mezcla de las especies. Cuando descubrió que Sonja estaba embarazada del hijo de Lucian, Victor la ejecutó frente a toda la corte vampiro, obligando a Lucian a observar mientras quemaban viva a la mujer que amaba y a su hijo nonato. Esa atrocidad desencadenó la guerra. Lucian lideró una rebelión masiva, liberando a todos los esclavos licántropos y jurando venganza contra Victor y todos los vampiros. Michael comienza a comprender que esta guerra no es tan simple como bien contra mal. Kraven llega repentinamente al escondite licántropo. Lucian lo recibe con frialdad. Kraven informa nerviosamente que el Consejo Vampiro ha sido destruido y que pronto tendrá suficiente poder para firmar un tratado de paz con los licántropos. Lucian le recuerda que Victor ha despertado y que no será fácil derrotarlo. Kraven responde que Victor es solo un vampiro, por poderoso que sea. Lucian sonríe y dice que por eso tienen a Michael. En ese momento, traicionando completamente a Lucian, Kraven saca su pistola y le dispara en el pecho con balas de nitrato de plata. Lucian cae gritando de agonía mientras el veneno quema su sistema. Los Death Dealers, liderados por Kang y Selene, irrumpen en el escondite licántropo. Comienza una batalla masiva. Los vampiros disparan con sus pistolas de nitrato de plata mientras los licántropos se transforman y contraatacan con garras y colmillos. El combate es brutal y sangriento. Raze llega corriendo, llevando la bolsa con la sangre de Amelia. Ve a Lucian inconsciente en el suelo y deja caer la bolsa en shock. Rápidamente se transforma en su forma licántropo completa y se une a la batalla, matando a un vampiro que usa látigos como armas. Selene siente la presencia de Michael y se separa del grupo principal para buscarlo. Mata a dos licántropos que bloquean su camino y finalmente encuentra a Michael atado. Kraven intenta escapar sin ser visto por los Death Dealers, escondiéndose entre las sombras. Selene libera a Michael de sus ataduras. Le dice que Victor está en camino y que no se detendrá hasta que todos los licántropos estén muertos. Michael señala que los vampiros también matarán a Selene por ayudarlo. Selene asiente, consciente de que ha cruzado una línea irreversible. Lucian observa desde las sombras mientras Michael y Selene se miran profundamente. En un momento de conexión genuina, en medio del caos, se besan apasionadamente. Lucian ve esto y comprende que hay algo especial entre ellos. Michael y Selene intentan huir pero se encuentran con Kraven bloqueando su salida, apuntándoles con su pistola. Dispara a Michael múltiples veces con balas de nitrato de plata. Michael cae al suelo convulsionando mientras el veneno se extiende por su cuerpo. Kraven intenta arrastrar a Selene con él, diciendo que todavía pueden huir juntos y gobernar un nuevo aquelarre. Selene lo rechaza con desprecio, diciendo que preferiría ver a Victor matar a Kraven que irse con él. Kraven, herido en su orgullo, revela una verdad devastadora. Fue Victor quien mató a la familia de Selene, no los licántropos. Kraven explica que Victor, a pesar de crear leyes prohibiendo a los vampiros alimentarse de humanos, ocasionalmente salía a cazar y beber sangre humana. Kraven era quien limpiaba después de estas cacerías, ocultando la evidencia. La noche que la familia de Selene murió, Victor los había matado a todos mientras se alimentaba. Planeaba matar también a Selene, pero cuando la vio, le recordó tanto a Sonja que no pudo hacerlo. En su lugar, la convirtió en vampiro y le mintió, diciéndole que los licántropos habían matado a su familia. Selene está en shock absoluto. Toda su existencia, siglos de odio y venganza, han sido basados en una mentira. Kraven le pide que venga con él, pero antes de que ella pueda responder, Lucian aparece y apuñala a Kraven en la
la pierna, atravesándolo con una lanza de metal. Lucian, gravemente herido por las balas de nitrato de plata pero aún vivo, le dice urgentemente a Selene que muerda a Michael ahora, que lo convierta en vampiro para salvarlo de las balas de plata. Selene, sin alternativas, se arrodilla junto a Michael y hunde sus colmillos en su cuello, inyectándole sangre vampírica. La transformación es inmediata y espectacular. La sangre vampírica se mezcla con la sangre licántropo ya en el sistema de Michael, fusionándose gracias al gen Corvinus. Michael se arquea hacia atrás gritando mientras su cuerpo cambia. Sus ojos se vuelven de un azul brillante sobrenatural. Su piel se oscurece ligeramente y sus músculos se expanden. Se ha convertido en el primer híbrido, mitad vampiro, mitad licántropo. Kraven, aterrorizado, arranca la lanza de su pierna. Lucian le dice que puede matarlo si quiere, pero que lo que Lucian quería lograr ya está hecho. Kraven, en pánico y rabia, dispara a Lucian repetidamente con su pistola hasta que el líder licántropo cae muerto. En ese momento, Victor entra a la habitación. Con velocidad sobrehumana aparta a Selene de un golpe que la lanza contra la pared. Agarra a Michael por el cuello y comienza a estrangularlo, levantándolo del suelo. Michael, aún adaptándose a sus nuevos poderes, intenta resistir, pero Victor es demasiado fuerte y experimentado. Selene se recupera y ataca a Victor con furia. Corta a los Death Dealers que intentan dispararle a Michael. Victor empuja a Selene a un lado y continúa estrangulando a Michael, cuya cara comienza a ponerse azul. Selene ve la espada de Victor en el suelo. En un movimiento fluido, la toma y con toda su fuerza decapita a Victor. La cabeza del antiguo anciano rueda por el suelo, sus ojos aún abiertos en shock. El cuerpo cae pesadamente. Selene deja caer la espada, sin poder creer lo que acaba de hacer. Ha matado a Victor, el vampiro que la creó, el ser más poderoso de su especie. Los licántropos sobrevivientes, viendo que su líder ha muerto y que el híbrido está completo, comienzan a retirarse. Selene se arrodilla junto al cuerpo de Lucian y toma el collar con el colgante que siempre llevaba. Es el medallón de Sonja, el último recuerdo que tenía de su amor perdido. En su narración final, Selene explica que las consecuencias de esta noche perdurarán. Dos ancianos vampiros han caído, uno a manos de los licántropos y otro, sorprendentemente, a manos de una vampiro. Pronto, Marcus despertará y tomará el trono. Se formará una nueva ola de ira mientras las diferencias se dejan de lado y se forjan tratados contra un enemigo común, Selene y Michael. La escena final muestra el laboratorio abandonado. La sangre de Singe se ha filtrado por el suelo hasta llegar a la cámara de hibernación donde duerme Marcus. La sangre entra en contacto con el sarcófago. Dentro, los ojos de Marcus se abren repentinamente, pero algo es diferente. Sus ojos son completamente negros y venas oscuras se extienden por su rostro. La sangre de Singe, que contiene genes híbridos de los experimentos, lo ha transformado en algo nuevo y terrible. Finalmente, la guerra entre vampiros y licántropos se ha transformado irrevocablemente. En un mundo de inmortales atrapados en ciclos de venganza, han demostrado que el cambio es posible, aunque venga con un precio devastador. Inmediatamente después de los eventos que cambiaron para siempre el equilibrio de poder entre vampiros y licántropos, Selene y Michael deben huir mientras son perseguidos por ambas especies, pero la verdadera amenaza acaba de despertar. Marcus, el primer vampiro, busca liberar a su hermano William, el primer hombre lobo, cuya sed de sangre insaciable podría condenar a toda la humanidad. Entre traiciones ancestrales, secretos familiares revelados y batallas épicas, la pareja descubrirá que el verdadero origen de su guerra es mucho más personal y oscuro de lo que jamás imaginaron. La película comienza con un breve recuento narrado sobre Alexander Corvinus, el primer inmortal. Hace más de 1000 años, una plaga devastó su aldea, matando a todos excepto a él. Su cuerpo mutó el virus de la peste, convirtiéndolo en el primer ser inmortal. Alexander tuvo 3 hijos, 2 fueron infectados, uno por un murciélago que lo convirtió en el primer vampiro, Marcus, el otro por un lobo que lo convirtió en el primer licántropo, William. El tercer hijo permaneció humano pero portaba el gen inmortal sin activar, transmitiéndolo a sus descendientes a través de los siglos. La escena cambia al año 1202 después de Cristo. En una tierra nevada y desolada, un ejército de vampiros liderado por los 3 ancianos, Victor, Amelia y Marcus, marcha con determinación. Buscan a William, el primer hombre lobo, cuya existencia representa una amenaza para todos. A diferencia de los licántropos que pueden controlar su transformación, William está atrapado permanentemente en su forma de bestia y su mordida es extremadamente contagiosa. Cualquiera que muerde se convierte instantáneamente en un hombre lobo salvaje e incontrolable. Llegan a una aldea donde los aldeanos, supuestamente muertos, yacen en las calles. Victor ordena a sus fuerzas que quemen los cuerpos para asegurarse de que están realmente muertos. Sin embargo, cuando las llamas tocan los cadáveres, estos comienzan a transformarse en hombres lobo. Era una trampa. La aldea completa está infectada. Estalla una batalla caótica. Los vampiros disparan flechas mientras los hombres lobo recién transformados atacan con furia salvaje. Victor y Amelia luchan ferozmente. Finalmente, uno de los vampiros logra rastrear a William hasta su escondite.
élite. Los vampiros lo rodean y lanzan docenas de flechas atadas a cadenas, atravesando su cuerpo masivo desde todos los ángulos. William ruge de dolor y furia, pero las cadenas lo inmovilizan completamente. Marcus grita desesperadamente suplicándoles que no lastimen a su hermano. Sin embargo, Victor continúa clavando más flechas. William finalmente cae, atado e indefenso. Marcus, con lágrimas en los ojos, negocia con Victor. Perdonará la vida de William a cambio de que sea encarcelado para siempre en lugar de ejecutado. Victor considera la oferta, pero le advierte a Marcus que nunca debe hablar de William nuevamente o se verá obligado a matarlo también. Marcus, desesperado por salvar a su hermano, inventa una mentira crucial. Le dice a Victor que si él o William mueren, todos los vampiros y licántropos morirán también, ya que al ser los primeros de sus especies, están conectados a todos los infectados. Es una mentira completa, pero Victor la cree. Acepta el trato y ordena que William sea encarcelado en una prisión secreta cuya ubicación solo Victor conocerá. De vuelta en el presente, justo después de los eventos de la primera película, Selene y Michael huyen en un vehículo robado. Selene había matado a Victor, el anciano vampiro que la convirtió, después de descubrir que él masacró a su familia y le mintió durante siglos. Michael es ahora el primer híbrido, mitad vampiro, mitad licántropo. Ambos son fugitivos perseguidos por las dos especies. Selene tiene la esperanza de regresar a la mansión vampiro para despertar a Marcus, el último anciano, antes de que Kraven pueda engañarlo o eliminarlo. Necesita el perdón de Marcus por haber matado a Victor. Deciden detenerse en una de las casas seguras secretas que los vampiros usan para investigaciones. La ubicación es remota y abandonada. Dentro de la casa segura, Michael examina los cuerpos de licántropos muertos que están siendo estudiados en mesas de laboratorio. Selene se prepara con armas, planeando regresar a la mansión antes del amanecer. Michael quiere acompañarla, pero Selene le explica que debe quedarse escondido. Como híbrido recién transformado, necesita sangre, y si sale a la calle y le da hambre, podría atacar a humanos inocentes. Michael acepta quedarse, aunque a regañadientes. En la mansión vampiro, Kraven y sus hombres entraron sigilosamente a la cámara de hibernación de Marcus para ejecutar su plan de matarlo. Sin embargo, el sarcófago estaba vacío, el piso explotó y Marcus emergió transformado. Había absorbido propiedades híbridas de la sangre de Singe. Ahora con alas de murciélago, garras letales y fuerza superior, Marcus masacró a los vampiros. Kraven intentó disparar, pero Marcus lo agarró por el cuello y hundió sus colmillos en su garganta. Al beber la sangre de Kraven, Marcus obtuvo acceso a todos sus recuerdos, revelando la traición, el asesinato de Victor, la existencia de Michael y la ubicación de Selene. Marcus desechó el cuerpo de Kraven. Ahora sabía exactamente qué hacer. Mientras tanto, un hombre misterioso, Lawrence Macaro, un anciano elegante que exudaba poder, investigaba los restos. En la mansión, sus hombres confirmaron que Marcus había despertado y destruido el aquelarre. Macaro luego inspeccionó el cuerpo de Lucian y el de Victor. Cortó el pecho de Victor y extrajo un disco de metal con inscripciones grabadas, guardándolo cuidadosamente. En la casa segura, Michael, tratando de aferrarse a su humanidad, salió sin que Selene lo supiera y fue a un restaurante. Pidió comida normal, pero su cuerpo la rechazó violentamente, obligándolo a vomitar. Al mirarse en el espejo, sus ojos brillaban con un tono azul sobrenatural y sus colmillos se extendieron. El instinto de cazador se despertó. Podía escuchar los latidos de todos en el restaurante y el olor de la sangre humana lo atraía. Michael luchó por controlarse, pero en el televisor del restaurante vio su foto, presentado como un criminal buscado. Un oficial de policía lo reconoció y pidió refuerzos. Selene, conduciendo de regreso, vio la silueta de Marcus volando y supo que algo andaba mal. Regresó a la casa segura y descubrió que Michael se había ido. Siguiendo las sirenas, llegó justo a tiempo para ver a Michael rodeado por la policía. Selene disparó neumáticos, creando el caos necesario para que Michael escapara. Ella lo arrastró a su vehículo. Michael estaba herido. Selene se hizo un corte en la muñeca y le ofreció su sangre. Él bebió la sangre vampírica pura de Selene, lo revitalizó inmediatamente y sus heridas se cerraron en segundos. Macaro se enteró del disturbio y ordenó a sus hombres localizar a Selene y Michael, pero solo para observarlos. Justo cuando Selene y Michael intentaban huir, Marcus apareció, aterrizando frente a su vehículo con una fuerza brutal. Su apariencia era aterradora, con venas oscuras y alas masivas. Marcus habló con una voz gutural diciendo que estaba interesado en los recuerdos de Selene sobre su familia e intentó morderla para obtener sus memorias. Michael intervino, atacando a Marcus con su fuerza híbrida. Selene aprovechó la distracción para arrancar el auto. Michael saltó adentro mientras Marcus los perseguía por el aire. Marcus se lanzó sobre el techo del vehículo, intentando perforar a Selene con su garra. Logró agarrar el medallón de Sonja, el collar que Selene llevaba. Michael subió al techo para luchar. Logró golpear a Marcus con suficiente fuerza para que soltara el collar, pero Marcus lo lanzó fuera del vehículo. Selene frenó bruscamente y condujo directo a un túnel angosto con techo de piedra abajo.
licántropo. Marcus, con sus alas extendidas, no pudo seguirlos y se vio obligado a detenerse, golpeando el borde del túnel con frustración. Al salir, notaron que el amanecer se acercaba. Selene era vulnerable a la luz solar. Se refugiaron en un edificio industrial abandonado, donde Michael rápidamente selló todas las ventanas con pintura en aerosol negra, bloqueando cualquier rayo de luz que pudiera entrar. Una vez que Selene está segura de la luz, Michael prepara un área oscura para que descanse. Examina la herida en su costado donde Marcus la perforó. Para su sorpresa, la herida ya está completamente cerrada. Selene se ha curado sola, mucho más rápido de lo normal para un vampiro. Michael se pregunta si es un efecto de haber bebido su sangre híbrida. Con horas hasta el anochecer, Michael y Selene finalmente tienen un momento de calma. La tensión entre ellos es palpable, se besan apasionadamente y la escena implica que tienen relaciones sexuales. Es un momento de conexión humana en medio del caos sobrenatural que los rodea. Mientras tanto, Lawrence Macaro ordena a su equipo de limpieza que elimine todas las evidencias de la batalla en el escondite licántropo. Llevan el cuerpo del licántropo que habían estado estudiando y hacen explotar el edificio por completo. Macaro es meticuloso en cubrir rastros. Marcus, por su parte, encuentra un lugar oscuro para dormir y recuperar energías después de sus heridas. Aunque es poderoso, todavía necesita descansar para sanar completamente. Cuando Selene despierta al anochecer, tiene un flashback vívido de su infancia. Ve recuerdos de su padre, un arquitecto humano trabajando en planos elaborados. Ve el collar que más tarde Lucian llevaría. Estos recuerdos la confunden porque son más claros de lo que deberían ser después de tantos siglos. Selene le dice a Michael que conoce a alguien que puede ayudarlos a entender qué significa el collar y por qué Marcus lo quiere tan desesperadamente. Es un vampiro historiador llamado Andreas Tanis, a quien Selene exilió personalmente hace 300 años por difundir mentiras sobre la historia de los vampiros. Michael logra reparar un vehículo abandonado en el edificio industrial. Conducen durante horas hacia una región remota y nevada donde Tanis fue exiliado. Llegan a una enorme mansión antigua, aislada en medio de un bosque congelado. El lugar está rodeado de alambres de púas y cámaras de seguridad. Cuando intentan entrar, todas las puertas se sellan automáticamente. Tanis ha activado el protocolo de seguridad. Selene queda atrapada en un túnel mientras puertas de metal se cierran a su alrededor. De repente, dos licántropos entrenados son liberados y atacan a Selene y Michael. La pelea es brutal en el espacio confinado. Selene usa su espada mientras Michael usa su fuerza híbrida. Finalmente logran matar a ambos licántropos. Tanis, viendo que sus defensas han fallado, decide negociar en lugar de continuar el conflicto. Tanis aparece, un vampiro de apariencia decadente, vestido lujosamente pero claramente llevando una vida de exceso en su exilio. Está rodeado de humanos que le sirven como sirvientes y fuente de sangre. Reconoce a Selene inmediatamente, aunque no sin sarcasmo y resentimiento. Tanis admite que ha estado comerciando con los licántropos a cambio de protección. Fue él quien les vendió las balas ultravioleta que aparecieron en la primera película. Selene le muestra el collar de Sonja. Tanis lo reconoce instantáneamente y accede a contarles la verdadera historia, la que Victor quiso ocultar. Tanis revela que la historia que todos conocen es una mentira. Marcus no fue salvado por Victor, fue al revés. Marcus era el primer vampiro, el más poderoso. Cuando William se volvió incontrolable, creando ejércitos de hombres lobos salvajes, Marcus buscó ayuda. Encontró a Victor, un señor de la guerra, humano cruel y ambicioso que estaba muriendo de peste. Marcus le ofreció a Victor un trato, lo convertiría en vampiro inmortal si Victor usaba su ejército para ayudar a capturar a William y detener la plaga de hombres lobo. Victor aceptó. Junto con Amelia, formaron el Consejo de Ancianos. Capturaron a William, pero Victor se negó a matarlo porque Marcus le había advertido que si él o William morían, todos los vampiros y licántropos morirían también. Sin embargo, Tanis revela que eso fue una mentira que Marcus inventó para proteger a su hermano. La muerte de Marcus o William no afectaría a las otras criaturas. Victor eventualmente descubrió la verdad, pero para entonces ya era demasiado tarde. Había encerrado a William en una prisión secreta y solo él sabía la ubicación. Tanis continúa. El padre de Selene fue el arquitecto que diseñó la prisión de William. Era un humano de confianza de Victor. Una vez completado el trabajo, Victor masacró a toda la familia de Selene para eliminar testigos. Selene era solo una niña. Victor planeaba matarla también, pero cuando la vio, le recordó tanto a su hija muerta Sonja que no pudo hacerlo. En su lugar, la convirtió en vampiro y le mintió, diciéndole que los licántropos habían matado a su familia. El collar tiene grabado un mapa. La ubicación de la prisión de William estaba dividido en dos mitades. Una mitad era el colgante que Lucian guardó durante siglos. La otra mitad era el disco que Victor mantuvo escondido en su cuerpo.
Macaro. Juntas revelan la ubicación exacta. Selene absorbe esta información con horror. Toda su existencia estaba basada en mentiras. Tanis le aconseja que busque a Lawrence Macaro, diciéndole que el viejo tiene recursos y podría ayudarla en su lucha contra Marcus. Hablando de Marcus, el anciano vampiro ha terminado de recuperarse. Para restaurar completamente su fuerza, necesita alimentarse. Encuentra un establo con caballos y los mata brutalmente, drenando su sangre. Con las fuerzas restauradas, vuela hacia donde Tanis vive. Tanis está solo en su mansión cuando siente la presencia de Marcus. Aterrorizado, intenta huir, pero Marcus lo atrapa fácilmente. Marcus lo muerde y succiona su sangre, obteniendo todos sus recuerdos. Ve la conversación con Selene y Michael. Descubre que la llave para la prisión de William estaba escondida en el pecho de Victor y que el collar de Sonja contiene la otra mitad del mapa. Marcus le pregunta a Tanis dónde está el collar ahora. Tanis, débil y moribundo, revela que Selene lo tiene. Marcus lo desecha, dejándolo morir desangrado. Ahora sabe exactamente qué necesita: conseguir el collar de Selene y el disco del cuerpo de Victor. Selene y Michael logran hacer contacto con Lawrence Macaro. Se reúnen en un lugar neutral, un enorme barco blindado que sirve como base móvil de Macaro. Cuando abordan, son escoltados por guardias fuertemente armados, vestidos con uniformes tácticos modernos pero con simbología antigua. Macaro los recibe personalmente. Para shock total de Selene y Michael, Macaro revela su verdadera identidad. Es Alexander Corvinus, el primer inmortal, padre de Marcus y William. Ha vivido durante más de 1000 años. Alexander explica que después de que sus hijos fueran infectados y se convirtieran en el primer vampiro y el primer licántropo, dedicó su vida a limpiar tras ellos. Ha estado operando en las sombras, ocultándose tanto de vampiros como de licántropos, observando todo lo que hacían sus hijos pero nunca interviniendo directamente. Tiene una red masiva de agentes humanos que eliminan evidencias sobrenaturales y mantienen el secreto de la existencia de estas especies. Selene le ruega que la ayude a matar a Marcus y detener la liberación de William. Alexander se niega firmemente. A pesar de todos los horrores que Marcus ha cometido, sigue siendo su hijo. No puede matarlo. Selene argumenta que si Marcus libera a William, la humanidad completa estará en peligro. Cualquiera que William muerda se convertirá en un hombre lobo irreversible, creando una plaga imparable. Alexander comprende el peligro pero mantiene su postura. No levantará una mano contra sus propios hijos. Antes de que la conversación pueda continuar, el barco es atacado. Marcus ha encontrado su ubicación. Rompe violentamente a través del casco del barco, creando una brecha masiva. El agua comienza a entrar. Marcus se mueve como una fuerza de la naturaleza. Ignora a Selene temporalmente y va directamente por Michael. Agarra al híbrido y vuela con él a través del barco hacia otra sección. Estrella a Michael contra paredes de metal repetidamente antes de clavarle una barra de metal directamente a través del pecho. Michael queda clavado a la pared, incapaz de moverse, sangrando profusamente. Selene intenta detener a Marcus, pero él es demasiado poderoso. La levanta por el cuello y hunde sus colmillos en su garganta, succionando su sangre. A través de sus recuerdos ve toda su infancia. Ve a su padre diseñando la prisión. Ve dibujos y mapas. Finalmente Marcus ve la ubicación exacta, una fortaleza antigua en lo profundo de las montañas. Marcus suelta a Selene, dejándola caer al suelo. Los guardias de Alexander le disparan con armas automáticas, pero las balas apenas lo ralentizan. Marcus vuela hacia donde están Alexander y varios de sus hombres. Alexander confronta a su hijo, suplicándole que no libere a William. Le recuerda que William es incontrolable, que su sed de sangre no tiene fin. Si es liberado, creará un ejército de hombres lobo que arrasará con toda vida humana. Marcus responde con frialdad que puede controlar a William, que siempre ha podido hacerlo. Su plan es crear un nuevo mundo gobernado por híbridos inmortales, con él como rey absoluto. Alexander se da cuenta de que su hijo está completamente perdido en su locura y ambición. Marcus, viendo que su padre intentará detenerlo, toma una decisión brutal. Atraviesa a Alexander con su garra en forma de espada, perforando su corazón. Alexander cae mortalmente herido. Los refuerzos llegan y comienzan a disparar a Marcus desde todos los ángulos. Marcus, habiendo conseguido lo que necesitaba, decide retirarse. Vuela a través del agujero que creó en el casco y desaparece en la noche. Los hombres de Alexander se apresuran a controlar las inundaciones y ayudar a los heridos. Selene, recuperándose del ataque, corre hacia donde está Alexander. El viejo inmortal está muriendo. Su herida es demasiado severa incluso para sus poderes de curación. Llama a Selene a su lado. Le dice que ya no podrá detener a Marcus, pero que le dará el poder para que ella pueda hacerlo. Alexander se hace un corte profundo en su muñeca y le ofrece su sangre a Selene. Ella duda, pero Alexander insiste. Bebe la sangre del primer inmortal. Inmediatamente siente cambios masivos en su cuerpo. Sus ojos brillan intensamente. Sus sentidos se agudizan 1000 veces. Su fuerza aumenta exponencialmente. La sangre de Corvinus, la fuente original de toda inmortalidad, la ha transformado en algo más poderoso que cualquier vampiro
guerrero normal. Alexander también le da acceso a sus recursos, armas, vehículos y algunos de sus mejores hombres para acompañarla en la batalla final. Le entrega el disco de metal que extrajo del cuerpo de Victor, la otra mitad del mapa. Con sus últimas palabras, Alexander le dice a Selene que cuide de Michael, que los dos son especiales y representan algo nuevo en este mundo antiguo. Luego, Alexander ordena a sus hombres que abandonen el barco. Activa una secuencia de autodestrucción que hará explotar el barco por completo, destruyendo toda evidencia de su existencia y llevándose su cuerpo con él. Selene y los hombres de Alexander apenas logran evacuar antes de que el barco explote en una bola de fuego masiva que ilumina el océano. Selene se queda mirando la destrucción, sintiendo el peso de lo que Alexander sacrificó. Ella y el equipo táctico viajan en helicópteros hacia las montañas donde se encuentra la prisión de William. Selene puede sentir la ubicación exactamente ahora, como si los recuerdos de su padre estuvieran más claros que nunca. Recuerda jugando de niña mientras su padre trabajaba en los planos. Recuerda haber visto diseños de mazmorras subterráneas. Y sobre todo, recuerda la entrada secreta, un pasaje accesible a través de un río subterráneo. Cuando llegan, descubren que Marcus ya está allí. Ha encontrado la entrada principal y ha destrozado las puertas de metal macizo que sellaban la prisión. Está en lo profundo de las mazmorras. Selene y los soldados descienden rápidamente. El lugar es antiguo, oscuro y aterrador. Las paredes están cubiertas de garras y marcas de colmillos donde William intentó escapar durante siglos. Finalmente llegan a la cámara central. Marcus está de pie frente a una jaula masiva hecha de cadenas de plata entrelazadas. Dentro, atado con docenas de cadenas que perforan su cuerpo, está William. A diferencia de Marcus, William nunca recuperó su forma humana. Es una criatura monstruosa permanentemente. Un hombre lobo albino masivo con ojos completamente blancos, colmillos enormes y garras del tamaño de espadas. A pesar de siglos de cautiverio, ruge con furia incontrolable. Marcus usa el collar y el disco juntos, revelando el mecanismo de cierre. Las cadenas comienzan a retractarse, liberando a William una por una. William ruge triunfante cuando la última cadena cae. Marcus le habla con cariño, diciéndole que finalmente están juntos de nuevo después de 800 años. Para shock de Selene, William parece entender y responde a su hermano. Marcus puede controlar a William después de todo. William se calma en presencia de Marcus, casi dócil. Marcus le ordena que espere y William obedece. Selene y sus hombres atacan. Disparan a Marcus con ametralladoras, forzándolo hacia atrás. Selene usa su nueva fuerza para mover una roca masiva y bloquear a Marcus en una cámara sellada, ganando tiempo precioso. Toma el collar y el disco, asegurándose de que Marcus no pueda usarlos nuevamente. Mientras tanto, en otra parte del complejo, Michael yace aparentemente muerto, todavía clavado con la barra de metal. Sin embargo, la sangre de Selene que bebió antes y su propia naturaleza híbrida comienzan a trabajar. Sus heridas empiezan a sanar lentamente. Recuerda las palabras que Selene le dijo sobre ser importante, sobre tener un propósito. Sus ojos se abren repentinamente. Con un rugido, arranca la barra de su pecho y se levanta completamente curado. De vuelta en la prisión, el grupo de Selene rastrea a William para matarlo antes de que pueda escapar y comenzar su plaga. Encuentran a la bestia en un túnel, pero William ataca. Los soldados disparan con todo lo que tienen, pero las balas apenas penetran su piel gruesa. William masacra al equipo completo en segundos. Sus garras atraviesan armaduras como papel. Sus mandíbulas trituran huesos. Selene es la única sobreviviente. Lucha valientemente contra William, pero incluso con su poder aumentado, está siendo dominada. William es simplemente demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado salvaje. La lanza contra una pared y está a punto de morderla cuando Michael llega. Michael se transforma en su forma híbrida completa por primera vez desde que fue herido. Una criatura bípeda masiva, más grande que un licántropo normal, con piel oscura y ojos brillantes. Tiene la fuerza de ambas especies. Golpea a William con fuerza tremenda, enviándolo volando hacia atrás. Los dos híbridos, uno antiguo y salvaje, el otro nuevo y consciente, se enfrentan en combate brutal. Michael usa inteligencia y estrategia, mientras William usa fuerza bruta y ferocidad. La pelea destruye el túnel a su alrededor. Rocas caen mientras se estrellan uno contra el otro repetidamente. Marcus logra escapar de su prisión de piedra usando su fuerza superior. Vuela hacia la superficie, encontrando un helicóptero pilotado por refuerzos de Alexander que acababan de llegar. Con un movimiento brutal, Marcus despedaza el helicóptero en el aire, lo agarra y lo arrastra hacia donde está ocurriendo la pelea entre Michael y William. Selene persigue a Marcus, los dos luchando mientras caen por diferentes niveles de la fortaleza en ruinas. Marcus es más fuerte, pero Selene ahora tiene la sangre de Corvinus, haciéndola mucho más rápida y resistente que antes. Logra mantener el ritmo. Michael finalmente gana ventaja sobre William, lo agarra por el cuello y con toda su fuerza le arranca la cabeza de cuajo. William cae muerto instantáneamente. En el mismo momento, Marcus atraviesa a Selene con su garra, perforándola justo debajo del corazón. Selene grita de dolor.
Pero antes de que Marcus pueda terminar el trabajo, Selene ve el helicóptero estrellado detrás de él. Sus rotores siguen girando peligrosamente. Con sus últimas fuerzas, empuja a Marcus hacia atrás. Él cae directamente sobre los rotores giratorios. Las cuchillas masivas lo cortan en pedazos, destruyéndolo completamente. Los restos de Marcus caen al vacío. Selene colapsa, sangrando gravemente. Michael, volviendo a su forma humana, corre hacia ella con desesperación. Pero entonces, la sangre de Corvinus que fluye en las venas de Selene comienza a trabajar. La herida empieza a cerrarse visiblemente. Su respiración se estabiliza. Sus ojos se abren nuevamente, enfocándose en Michael con claridad. Juntos, logran salir de las ruinas justo cuando secciones completas del antiguo edificio se derrumban detrás de ellos. Emergen al exterior justo cuando el sol comienza a salir en el horizonte. Viajamos a los siglos oscuros para explorar la mitología de la saga, rastreando los orígenes del conflicto ancestral entre vampiros y Lycans. En una época marcada por la superstición, la sangre y la jerarquía, la historia se centra en Lucian, un esclavo Lycan que se atreve a desafiar el orden impuesto por la élite vampírica. Su rebelión nace como una respuesta directa a la tiranía de su amo, el poderoso y despiadado rey vampiro Víctor, quien gobierna con mano de hierro desde su fortaleza. En su lucha por liberar a los hombres lobo de la esclavitud, Lucian cuenta con la ayuda crucial y secreta de su amante, la vampira Sonja, hija del propio Víctor, cuya lealtad se ve dividida entre el deber y el amor prohibido. Así se revela el origen del odio que marcaría para siempre el destino de ambas especies en Underworld, la rebelión de los Lycans. 2 décadas después del surgimiento de los chupasangres y los hombres lobo, estalló una guerra que alteró el equilibrio del mundo. Los hombres lobo comenzaron a multiplicarse rápidamente, ya que ahora podían infectar a otros humanos, incrementando de forma alarmante sus filas. Ante esta amenaza creciente, Víctor, líder indiscutido de los chupasangres, decidió crear una legión destinada a proteger a los suyos y erradicar cualquier rastro de insurrección. Fue en este contexto que, entre los hombres lobo, nació un bebé llamado Lucian. Con el paso del tiempo, Lucian demostró ser distinto, más fuerte, más resistente y con una voluntad indomable. Se convirtió así en el primer Lycan, una criatura híbrida con sangre de hombre lobo y humano. Víctor, lejos de matarlo, vio en él una oportunidad y utilizó este descubrimiento para engendrar más Lycans, transformándolos en una casta de esclavos inmortales al servicio del imperio vampírico. Años después, se celebra una reunión del Consejo Vampiro. Coloman, consejero cercano a Víctor, informa que los nobles humanos están cada vez más descontentos por los ataques de los hombres lobo en sus tierras. Sin embargo, Víctor muestra un absoluto desprecio por las preocupaciones humanas y descarta cualquier idea de auxiliarlos, dejando en claro que su prioridad es el poder y la supervivencia de su especie. Mientras tanto, en los bosques cercanos, una amazona es perseguida por una feroz jauría de lobos. Logra abatir a 2 de ellos mientras huye desesperadamente hacia el castillo. Su llegada provoca alarma tanto entre los chupasangres como entre los esclavos Lycans. Lucian, reaccionando con rapidez, toma su ballesta y derriba a los lobos restantes. La amazona se revela entonces como Sonja, la hija de Víctor. Ella menosprecia a Lucian por su condición de esclavo, aunque Víctor le exige que muestre gratitud hacia quien le salvó la vida. Sonja, negando haber necesitado ayuda, se retira con frialdad. Más tarde, tras impartir órdenes a Lucian, Víctor se reúne con su hija y la reprende por haber faltado a la reunión del consejo. Aunque Sonja intenta justificarse, él le recuerda su deber de permanecer en el castillo y participar activamente en la política vampírica. Víctor desea que Sonja sea implacable, astuta y calculadora como él, y, sobre todo, que su lealtad sea absoluta y dirigida únicamente hacia su padre y su causa. Afuera, en los patios y zonas exteriores del castillo, los Lycans trabajan como esclavos bajo una vigilancia constante. Cargan piedras, forjan armas y realizan tareas extenuantes sin descanso. Uno de ellos, agotado por el esfuerzo, se detiene apenas unos segundos para recuperar el aliento. Costa, el capataz, lo descubre de inmediato y lo castiga con el látigo, obligándolo a continuar entre gritos y amenazas. Lucian presencia la escena y no puede quedarse al margen. Interviene para detener a Costa, exigiendo que cese el castigo. El capataz responde con desprecio, llamándolo el perro del amo, lo maldice frente a los demás esclavos y se retira, dejando claro que la crueldad es la norma impuesta. De vuelta en el consejo, Coloman informa a Víctor que los hombres lobos se han vuelto más despiadados y peligrosos que antes. Víctor insiste en que los Lycans cumplen su función y que, gracias a ellos, los vampiros permanecen a salvo. Coloman coincide parcialmente, pero vuelve a señalar el creciente malestar de los nobles humanos, sugiriendo que también deben ser protegidos. Como solución, propone utilizar a los Lycans para patrullar durante el día, aprovechando su resistencia a la luz solar. Víctor considera la idea absurda, reafirmando que ve a los Lycans como bestias salvajes, incapaces
clases de disciplina. Coloman insiste y plantea la creación de una clase privilegiada de Lycans, con mejores condiciones y alimentación liderada por Lucian. Al solicitar la opinión de Sonja, Víctor nota nuevamente su ausencia. Ordena a Tanis que la busque y asegura que evaluará la propuesta más adelante. Cuando los Lycans son liberados de sus labores, Lucian se escabulle por una trampilla hacia un pasadizo subterráneo. Atraviesa túneles olvidados hasta llegar a una zona abandonada del castillo, donde se encuentra con Sonja. Allí, lejos de miradas indiscretas, la pareja se entrega a su amor prohibido. Más tarde, Lucian le confiesa su deseo de huir y le pide que escape con él. Le muestra una llave que él mismo fabricó para liberar su grillete, símbolo de su anhelo de libertad. Sonja le suplica que no lo haga, temiendo las consecuencias, pero Lucian expresa su frustración por el trato injusto hacia los Lycans y le confiesa que no puede marcharse sin ella. Mientras tanto, Tanis continúa buscando a Sonja, revisa su habitación y luego recorre el castillo hasta descubrirla junto a Lucian. Aunque regresa a informar a Víctor, decide mentir y oculta el romance, limitándose a decir que Sonja no responde desde sus aposentos. Luego le recuerda a Víctor que deben prepararse, ya que los nobles humanos están por llegar. Los humanos alcanzan el punto de encuentro en el bosque y la patrulla lanza una bengala para anunciar su presencia. Sonja ve la señal y se alista para interceptarlos. Lucian le entrega su espada, preocupado, y le ruega que permita que otro ocupe su lugar, presintiendo que algo terrible podría suceder. Sonja se mantiene firme, asegura que puede defenderse sola y le pide que la observe desde las murallas, sellando el momento con una determinación que anticipa el destino trágico que se aproxima. Al salir del castillo, Tanis, cumpliendo órdenes directas de Víctor, intenta detener a Sonja, recordándole su deber de obediencia. Sin embargo, ella lo ignora por completo y parte junto a sus hombres, decidida a cumplir con la misión. Antes de retirarse, Tanis se acerca a Lucian y en voz baja le advierte que tenga cuidado al seguir ocultando su secreto. Esa advertencia basta para que Lucian comprenda que Tanis conoce la relación prohibida que mantiene con Sonja y que, aún así, ha decidido guardar silencio. Sonja llega al bosque e intercepta a los humanos en el punto acordado. La tensión es palpable, pero antes de que pueda organizar la retirada, los hombres lobo irrumpen desde las sombras. Al percibir que el ataque superará con creces las fuerzas de Sonja, Lucian intenta enviar refuerzos para auxiliarla, pero los Lycans desobedecen su orden, temerosos de las represalias. Sin dudarlo, Lucian roba un caballo y cabalga desesperadamente hacia el campo de batalla. Sonja y los humanos caen en una emboscada devastadora. Los hombres lobo masacran a las tropas vampíricas y comienzan a asesinar a los esclavos humanos sin piedad. En medio del caos, uno de los esclavos, Reis, lucha con valentía para proteger a sus compañeros, enfrentándose a los atacantes pese a la desventaja. Sonja combate con ferocidad, eliminando a varios hombres lobo, hasta que Lucian finalmente llega para apoyarlos. Ambos contraatacan con determinación, pero una manada gigantesca se aproxima, superándolos en número. En un acto desesperado, Lucian utiliza la llave, se libera de su grillete y se transforma en hombre lobo. Contra toda expectativa, logra imponer su voluntad y ordena a los lobos que se retiren. Sin embargo, en ese mismo instante, el resto de las tropas vampíricas llega al lugar y dispara a Lucian por la espalda, derribándolo. Víctor, que se encuentra entre ellos, se acerca lleno de furia. Sonja intenta explicarle que Lucian actuó para salvarla, pero Víctor, enfurecido por la desobediencia de ambos, no escucha razones. Le grita a Lucian que, a partir de ese momento, será tratado como un simple esclavo sin privilegios. Cuando Sonja intenta interceder, Víctor la silencia de manera autoritaria y ordena el regreso inmediato al castillo. Mientras todos se retiran, Tanis observa la escena y, sin ser visto, recoge el grillete que Lucian dejó atrás. De regreso en el castillo, el consejo se reúne al aire libre para presenciar el castigo ejemplar. Víctor, expresando su arrepentimiento por haber criado a Lucian, ordena a Costa que lo azote 30 veces por su traición. El castigo comienza ante la mirada de vampiros y Lycans. Desde la distancia, Sonja escucha con angustia los gritos y la agonía de su amado. Víctor se retira sin mostrar remordimiento y Coloman lo sigue, suplicándole que detenga el castigo, recordándole que Lucian es su principal protector. Víctor se mantiene inflexible, refiriéndose a los Lycans como bestias indignas. Coloman le advierte que semejante crueldad podría provocar una rebelión, pero Víctor lo ignora, convencido de que los Lycans jamás serán dignos de confianza. Tras la brutal paliza, los guardias arrastran a Lucian hasta el calabozo. Allí, Reis lo encuentra gravemente herido, se apiada de él y le ofrece agua, reforzando el vínculo entre los esclavos. En paralelo, Víctor se acerca a Sonja y se cuestiona su evidente preocupación por un esclavo. Sonja le recuerda que él mismo le exigió gratitud hacia quien la salvó y le pregunta por qué no muestra agradecimiento hacia quien salvó la vida de su propia hija. Víctor responde con frialdad que no reserva gratitud ni sentimientos para aquellos que quebrantan sus reglas, dejando claro que su ley
ley está por encima de cualquier vínculo. En prisión, Lucian elogia a Reis por su valentía en la lucha contra los lobos. Le pregunta a Reis si temió a las criaturas, a lo que este responde que sí, pero que quería sobrevivir. Lucian tranquiliza a Reis, asegurándole que él no es como los hombres lobo, bestias salvajes sin mente, a diferencia de los Lycans. Entonces, Reis comenta que los lobos obedecieron a Lucian, lo cual deja a este pensativo. Más tarde, secretamente, Sonja llega al calabozo y se disculpa con Lucian, culpándose por lo ocurrido. Lucian le dice que no es su culpa y le reitera que debe irse. Luego, le dice que Tanis sabe de su relación. Sonja se pregunta cómo, pero Lucian sospecha que Tanis no ha dicho nada a Víctor porque busca algo a cambio, por lo que le pide a Sonja que descubra qué. Mientras la autoridad de Víctor es desafiada por los humanos sin éxito alguno, en el calabozo, los guardias entregan comida a los Lycans y se burlan de ellos, llamándolos perros. Cuando los guardias se van, Lucian les exige a los Lycans que dejen de discutir, pues no son animales. Lucian no puede soportarlo más y los incita a la rebelión, diciéndoles que es hora de dejar de ser tratados como bestias y de empezar a actuar como Lycans. Después de la reunión con los humanos, Víctor le dice a Sonja que ejecutará a Lucian por temor a que incite a los otros Lycans. Más tarde, Sonja embosca a Tanis y lo inmoviliza contra la pared, preguntándole si ha revelado algo a Víctor. Tanis jura que no lo ha hecho y explica que informar a Víctor sobre el romance de su hija con un Lycan pondría en riesgo su propia vida. Tanis le confiesa que planea usar esta información para su propio beneficio, para conseguir un puesto en el consejo. Al final, Sonja le propone un trato. Si Tanis los ayuda y guarda el secreto, ella renunciará a su asiento por él. Los guardias sacan a Lucian a un lugar privado. Allí se encuentra con Sonja, gracias a la ayuda de Tanis. Sonja le informa que Víctor planea matarlo al día siguiente y le urge a escapar al amanecer cuando Víctor y la guardia estén durmiendo. Sonja se quedará para distraer a su padre y planean reunirse en 3 días, después de la puesta del sol. Al despedirse se besan y Sonja se va, mientras el guardia lleva a Lucian de vuelta a su prisión. Más tarde, los guardias se llevan a los humanos para convertirlos en Lycans. Lucian se despide de Reis deseándole suerte. De repente, Tanis se acerca a Lucian desde arriba y le susurra que esté listo para cuando las cosas cambien. Luego le entrega una llave para sus grilletes como regalo de despedida antes de marcharse. Los humanos ya transformados en Lycans son llevados de vuelta a la celda. Lucian les explica que ahora serán usados para proteger a los chupasangres. Reis dice que preferiría morir, pero Lucian les revela su plan de escape y los invita a unirse a él, prometiéndoles una vida libre fuera de las murallas del castillo. Sin dudar, Reis y los demás aceptan irse con él antes que quedarse a servir. Llega el amanecer y el momento de la verdad. Costa entra al calabozo para inspeccionar a los nuevos Lycans, pero estos le dicen que Lucian ha escapado. Costa abre la celda de Lucian y para su fatal sorpresa, Lucian, transformado en hombre lobo, lo embosca y lo mata. Lucian recupera su forma humana, reúne a todos los Lycans y comienza a liberar a los demás. Inician su escape dominando a los guardias del calabozo. Consiguen salir al exterior, pero un ruido alerta a las tropas. Mientras corren, los guardias les disparan una andanada de ballestas, matando a algunos Lycans. Lucian y los demás maniobran para esquivarlas, pero las tropas concentran el fuego en la puerta, atrapando a la mayoría de los Lycans dentro. Desesperadamente, Reis intenta ayudarlos, pero Lucian le dice que es inútil y promete a los Lycans atrapados que regresará por ellos. Lucian y los que quedan encuentran la salida, pero 2 guardias los interceptan. Con toda su fuerza, Lucian embiste a ambos guardias, empujándolos fuera del castillo y exponiéndolos a la quemante luz del sol. El resto de los Lycans restantes lo siguen y se dirigen al bosque. A lo lejos, Víctor lo observa frustrado, ya que no puede perseguirlo. Más tarde, Víctor inspecciona el calabozo, donde encuentran el cuerpo de Costa y los grilletes rotos de Lucian. Víctor interroga a Tanis y le pregunta dónde está la llave de los grilletes. Tanis, mintiendo, responde que está en la armería. Víctor pregunta cómo se abrieron los grilletes, a lo que Tanis asegura no tener idea. Víctor amenaza con matarlo, pero Tanis le ruega que revise la armería. Allí, Tanis, nervioso, encuentra y muestra la llave, concluyendo que Lucian debió haber fabricado otra llave y perdona la vida de Tanis. Afuera, Lucian les dice a sus compañeros que regresarán a salvar a los otros Lycans. Le pide a Reis que los guíe hasta la hacienda de los nobles con los que estaba. Reis acepta y asaltan el lugar. Después de la incursión, Lucian libera a algunos esclavos y les da la opción de unirse a la lucha o no, prometiendo la inmortalidad a quienes lo sigan. Las filas Lycans crecen y Lucian le ordena a Reis liberar más esclavos. Lucian se va, dejando a Reis al mando. Esa noche, Víctor descubre el túnel secreto que Lucian usaba para encontrarse con Sonja. Por su parte, Lucian encuentra una cueva, se adentra en ella y se encuentra en la guarida de los hombres lobo, donde se reúne con su líder.
Víctor entra en la habitación de Sonja y la confronta. Habla sobre Lucian, comentando lo lejos que pudo haber llegado. De repente, Víctor le pregunta si ella lo ayudó a escapar. Sonja lo niega rotundamente, pero Víctor la muerde en el cuello, absorbiendo sus recuerdos. La furia de Víctor es total y la abofetea. Víctor, en completa incredulidad, escucha a Sonja confesar que ama a Lucian, lo que lo enfurece aún más. Se siente traicionado por la persona que más amaba. Destrozado, Víctor se va y la encierra en su habitación. Mientras Lucian vuelve al campamento y se pregunta por qué Sonja aún no ha llegado, los chupasangres se reúnen en el consejo y se entera de lo que Lucian ha hecho en otras haciendas. Colomán le dice a Víctor que necesita traer a Lucian de vuelta antes de que la situación empeore. Sin embargo, Víctor les asegura que no necesita hacer nada, pues está seguro de que Lucian regresará por Sonja. En el bosque, una chica a caballo llega. Lucian cree que es Sonja, pero para su decepción es Luca, quien le informa que Sonja ha sido arrestada. Esto impulsa a Lucian a regresar solo al castillo. Reis intenta detenerlo, temiendo que puedan perder a sus hombres. Lucian le dice que Reis estará a cargo hasta que él regrese. Si no lo hace, deberá liderarlos en su lugar. De inmediato corre de vuelta al castillo. Lucian llega a los muros y se cuela. Pasa sigilosamente junto a varios guardias y embosca a los dos hombres que custodian la habitación de Sonja. Lucian y Sonja finalmente se reúnen y escapan de inmediato, dirigiéndose al túnel secreto. Víctor es notificado de la fuga, pero ya lo había anticipado. Mientras están en el túnel, Lucian y Sonja ven un barril explosivo caer desde arriba, seguido de una antorcha, provocando una explosión que bloquea su camino. Resulta que Víctor y sus hombres tratan de cerrarles el paso. Lucian y Sonja intentan escapar desesperadamente, pero terminan acorralados, sin otra opción que luchar. Matan a algunos hombres, pero Lucian es superado en número y Sonja se enfrenta al mismísimo Víctor. Ambos luchan ferozmente, pero Sonja logra tomar la delantera y desarmar a Víctor, mientras son observados por un Lucian acorralado. Él le dice que matarlo no serviría de nada. Sonja le ruega que los deje ir y le revela que está embarazada del hijo de Lucian. Ella lo llama un milagro, la unión entre chupasangres y Lycans. No obstante, Víctor se llena de disgusto y maldice su nacimiento. Con astucia, saca un cuchillo oculto, desarma a Sonja y declara que la lucha ha terminado. Víctor le dice a Sonja que solo pretendía capturar a Lucian e ignorar su desobediencia. Sin embargo, debido al bebé, ella también será castigada. En el calabozo, Lucian lamenta sus acciones, pero Sonja le dice que él siempre tuvo razón. Lucian se siente un fracaso, pero Sonja le recuerda que ambos tomaron sus decisiones y asumieron sus propios riesgos por amor. De repente, los guardias se llevan a Sonja, provocando la furia de Lucian, hasta que uno de los guardias le dispara, dejándolo inconsciente. Más tarde, llevan a Lucian a la sala para presenciar el juicio de Sonja. Colomán enumera todos sus crímenes y los declara imperdonables, proponiendo la muerte como castigo. Al final, se pide una votación, a la que la mayoría de la asiente, esperando solo el voto de Víctor. Las miradas de Víctor y Sonja se cruzan con una intensidad hiriente, pero desafortunadamente Víctor está de acuerdo. Se llevan a Sonja para la ejecución. Lucian le suplica desesperadamente a Víctor, pero es arrastrado lejos, incapaz de hacer algo. Sonja es encadenada a una estaca en la cámara de ejecución y a Lucian lo encadenan frente a ella. El consejo entra y Víctor ordena que azoten a Lucian nuevamente. Sonja observa con angustia cómo su amante es torturado. Cuando Lucian se desploma, Víctor detiene los latigazos, observa la reacción de su hija y se va con el consejo. Los amantes se quedan solos, sintiendo solo dolor. De pronto, el techo comienza a abrirse lentamente. Aterrorizado, Lucian le dice a Sonja que lo mire solo a él. Sin poder hacer nada, los amantes solo pueden mirarse y decirse que se aman. Justo cuando el techo se abre por completo, Sonja se despide. La luz del sol irrumpe sin piedad en la cámara y Sonja comienza a arder. Las llamas consumen su cuerpo lentamente, sellando su destino de la forma más cruel. Lucian, impotente ante la visión insoportable, lanza un aullido desgarrador que resuena por todo el castillo, expresando un dolor profundo y primitivo. Se arrodilla junto a ella, llorando su muerte con una furia y una tristeza incontenibles. En sus aposentos, Víctor escucha el grito de Lucian y comprende de inmediato lo ocurrido. Aún así, permanece inmóvil, lamentando en silencio la pérdida de su hija, atrapado entre el duelo y su propia rigidez moral. Más tarde, esa misma noche, Víctor entra en la cámara y observa el cuerpo sin vida de Sonja. Su expresión es severa, carente de consuelo. Lucian, al verlo, se llena de ira. Víctor percibe esa hostilidad y sin dudarlo ordena a sus hombres que preparen sus cuchillos. Cuando la luz de la luna baña a Lucian, la transformación se apodera de él y se convierte en hombre lobo, lanzándose con furia contra Víctor. Las tropas irrumpen en la sala, obligando a Lucian a huir. Salta por una ventana y corre por los corredores exteriores hasta alcanzar lo alto de las murallas. Allí es detenido por los soldados, que le disparan arpones para inmovilizarlo. A pesar de estar herido, resiste los ataques mientras las flechas se clavan en su cuerpo. En lugar de rendirse,
Lucian emite un rugido estremecedor tan poderoso que atraviesa el bosque y alcanza a sus hermanos. Un disparo final lo hace caer, pero ya es demasiado tarde. El suelo comienza a temblar y un miedo profundo se apodera de Víctor. El llamado ha sido escuchado. Toda la manada de lobos responde al rugido, avanzando hacia el castillo junto a los Lycans esclavizados. La rebelión se ha convertido en una guerra total. Los chupasangres intentan organizar su defensa desde las murallas, disparando ballestas desesperadamente, pero la superioridad numérica de los lobos resulta aplastante. Pronto las bestias superan los muros y desatan una masacre imparable. El consejo intenta huir, pero los lobos los alcanzan y los matan uno a uno, poniendo fin a la antigua jerarquía. Race llega hasta las murallas y encuentra a Lucian gravemente herido. Lo ayuda a liberarse de las flechas y le da ropa para cubrirse. Lucian, aún debilitado, le pide que antes libere a los demás Lycans. Race obedece y pronto los esclavos recuperan su libertad y se unen a la lucha, cambiando el curso del enfrentamiento. Víctor, armado y decidido, se prepara para salir a combatir, pero se cruza con Tanis, que intenta salvar sus pergaminos. Lo detiene y le ordena que vaya a despertar a los ancianos. Luego, Víctor y sus hombres se suman a la batalla. Lucian, ya recuperado, fija su mirada en Víctor y avanza entre el caos en su búsqueda. Al verlo aproximarse, Víctor se arroja por una de las aberturas que conducen al calabozo, y Lucian lo persigue sin dudar, encaminándose hacia el enfrentamiento definitivo. Mientras todo esto ocurre, Tanis ha terminado de asegurar cuidadosamente los ataúdes de los ancianos en un bote oculto entre la niebla. Con movimientos calculados, comienza a remar lentamente para alejarse del castillo, consciente de que está abandonando un escenario condenado al colapso. Su huida se desarrolla en silencio, mientras el destino de vampiros y Lycans se decide en otro lugar. Lucian permanece encerrado en el calabozo, exhausto y malherido, cuando Víctor irrumpe para atacarlo por sorpresa. Lucian apenas logra reaccionar y cae al suelo, debilitado por los castigos recibidos. Fuera de sí, Víctor le grita que ha profanado y asesinado a su hija, descargando sobre él toda su furia y culpa. Lucian, con lo poco que le queda de fuerza, le responde que la amaba, dejando en claro que su vínculo con Sonja era auténtico y profundo. Víctor se lanza contra él, y el combate de espadas se desata con una ferocidad brutal en los pasadizos subterráneos del castillo. El enfrentamiento se vuelve caótico hasta que Lucian logra taclear a Víctor y mantenerlo inmovilizado por un instante. Víctor alcanza un grillete cercano, golpea a Lucian y lo patea con violencia para liberarse. Luego huye hacia las alcantarillas, con Lucian persiguiéndolo sin descanso. En la huida, Víctor cae por las escaleras, pero consigue reincorporarse. Lucian toma su espada y salta sobre una de las cadenas suspendidas, pero Víctor la corta, provocando su caída. Al incorporarse, Lucian se da cuenta de que el techo que sostiene las cadenas comienza a desmoronarse, dejando filtrar los primeros rayos de la luz del sol. Aprovechando esto, tira con fuerza de la cadena para ampliar la abertura, permitiendo que la luz queme a Víctor, mientras él mismo desciende rápidamente para evitar el contacto directo. Lucian encadena al chupasangre, ya desorientado y debilitado por el sol. Aún así, Víctor se burla de Lucian y le dice que debió haberlo matado el día en que nació. Lucian asiente reconociendo el error, pero lo apuñala en la boca y le recuerda que ese fue el fallo que selló su destino. Finalmente empuja a Víctor por las escaleras y el antiguo líder cae al agua mientras arde bajo la luz solar. Con la lucha aparentemente terminada, Lucian abandona el castillo y a la mañana siguiente se reúne con sus compañeros, quienes han logrado vencer a los chupasangres. Race le asegura que la lucha ha acabado, pero Lucian sabe que aquello no es más que el inicio de una guerra mucho mayor. Ignorándolo todos, Tanis ha logrado escapar en un barco, llevándose los sarcófagos de los ancianos. En ese mismo navío, Víctor logra arrastrarse hasta uno de los ataúdes y se encierra en su interior para regenerarse. En un futuro distante, una voz relata los sucesos ocurridos siglos atrás, revelando cómo Víctor provocó la caída de su propia especie y condenó a muerte a su hija más preciada. Bajo una noche de tormenta, sentada en el balcón de un rascacielos moderno, se distingue la figura de una mujer vestida de negro, con un rostro sorprendentemente similar al de Sonja, cerrando el relato con la idea de que el pasado aún proyecta su sombra sobre el presente. La masacre ha terminado, la humanidad ha exterminado casi por completo a los vampiros y Lycans. 12 años después de caer en combate, Selene se despierta en un laboratorio y descubre el apocalipsis de su especie y la traición del Dr. Jacob. Con la ayuda del aliado vampiro David, se lanza a la acción, encontrando una nueva y peligrosa misión. Deben proteger a una enigmática niña de 12 años, cuyo poder es codiciado por los pocos Lycans que aún sobreviven. Selene recapitula los eventos del pasado sobre la rivalidad ancestral entre hombres lobo y chupasangres, un conflicto que se ha prolongado durante siglos y ha cobrado innumerables vidas en ambos bandos. Ella fue transformada en vampiresa con el único propósito de vengar el asesinato de su familia a manos de los Lycans, convirtiéndose en una guerrera letal al servicio de los ancianos. Una vez cumplida su misión, su destino cambia al conocer a Michael Corbin, un humano con una genética única que termina convirtiéndose en un híbrido de chupasangre y Lycan. Su relación rompe las reglas impuestas por ambas razas y
provoca que antiguos aliados se vuelvan enemigos. Los ancianos, temiendo el desequilibrio que esto representa, ordenan la persecución y ejecución de Selene. Sin embargo, ella se defiende, acaba con ellos y logra instaurar una paz frágil y temporal entre las facciones. Meses después de que estos eventos dieran un vuelco dramático, la humanidad lanza un programa secreto al descubrir la existencia de estas criaturas. Su objetivo inicial es estudiarlas y, si es posible, aprovechar sus extraordinarias habilidades. No obstante, la iniciativa se descontrola rápidamente y se transforma en una campaña sistemática de exterminio conocida como la Purga, que lleva a los chupasangres y hombres lobo al borde de la extinción. Ahora Selene, una chupasangre experimentada, huye junto a su amante Michael Corbin, intentando escapar de la ciudad mientras los humanos toman el control. Pronto, los escuadrones de caza los alcanzan. Selene logra enfrentarlos y eliminarlos con precisión, saliendo del edificio para reunirse con Michael. Mientras tanto, en un muelle cercano, Michael y otros hombres lobos son acorralados por fuerzas humanas fuertemente armadas. Cuando Selene llega para auxiliarlo, el escuadrón abre fuego. Michael es alcanzado por una bala de plata y cae a las aguas del muelle. Sin dudarlo, Selene se lanza tras él para salvarlo, pero los humanos detonan una bomba que los separa y los deja completamente neutralizados. Debido a su fisiología chupasangre avanzada, Selene no es ejecutada de inmediato, sino capturada y suspendida en un estado de congelación criogénica para su estudio. Considerada un espécimen invaluable, su cuerpo es preservado para futuros experimentos, mientras el mundo exterior continúa cambiando sin ella. Durante años permanece inconsciente, sometida a observación constante, mientras los humanos perfeccionan métodos para combatir a su especie. Tiempo después es liberada durante un ataque coordinado contra el laboratorio humano donde permanecía cautiva, un asalto que sumerge el complejo en el caos y deja numerosas víctimas. Mientras Selene recupera lentamente la conciencia, se equipa nuevamente y vuelve a empuñar sus armas. El Dr. Jacob Lane, científico principal de la corporación médica responsable del proyecto, informa que el otro sujeto de estudio también ha escapado, aunque sigue dentro del edificio. Al darse cuenta de que Selene está libre, ordena la liberación de gases somníferos y se retira, evitando cualquier confrontación directa. Aún así, antes de perder el conocimiento, Selene logra escapar y confronta a los científicos restantes. Cuando uno de ellos intenta atacarla en un acto desesperado, Selene reacciona con violencia y lo elimina sin titubeos, reafirmando que la cacería aún no ha terminado. Con cada guardia que se cruza en su camino, Selene lo aniquila sin dudar, avanzando por los pasillos del complejo con una mezcla de precisión letal y furia contenida acumulada durante años de cautiverio. Su experiencia como guerrera se impone incluso en su estado debilitado. Finalmente logra encontrar una salida. En lugar de ordenar que la detengan, el Dr. Jacob Lane observa su huida a través de las cámaras de seguridad y decide permitirla, convencido de que Selene es la mejor forma de rastrear al otro sujeto de estudio que escapó del laboratorio. Confía en que ella, impulsada por su vínculo con Michael, los conducirá directamente hasta él. Selene salta desde lo alto del edificio y cae violentamente sobre un camión en movimiento. De pronto, el conductor frena de manera brusca, provocando que Selene salga despedida y caiga con fuerza sobre el asfalto. El hombre desciende del vehículo y le dispara a quemarropa, creyendo haberla eliminado. Sin embargo, Selene sobrevive al ataque, se levanta lentamente y se enfrenta a él en una lucha rápida y brutal que termina cuando ella le chupa la sangre, recuperando fuerzas tras años de cautiverio y experimentación. Decidida a encontrar a Michael, Selene regresa al último lugar donde lo vio con vida, el muelle. Allí, entre estructuras oxidadas, sirenas lejanas y un ambiente desolado, se encuentra con un guardia que le revela la verdadera magnitud del desastre. Han pasado 12 años desde su captura. Durante ese tiempo, la humanidad ha iniciado una cacería sistemática contra vampiros y licántropos, y el mundo que Selene conocía ha desaparecido casi por completo. Con esta revelación, Selene comprende que no solo debe encontrar a Michael, sino enfrentarse a una nueva guerra que apenas comienza y que definirá el destino de ambas especies. Durante ese tiempo, los gobiernos del mundo han llevado a cabo un genocidio sistemático contra hombres lobo y chupasangres, cazándolos sin tregua hasta llevar a ambas especies al borde de la extinción. La revelación sacude a Selene, que comprende que el mundo ha cambiado por completo. Poco después, Selene comienza a experimentar visiones extrañas y fragmentadas, sensaciones que no puede controlar y que parecen surgir de un vínculo profundo. Convencida de que están conectadas con Michael y de que él sigue con vida, decide seguirlas, guiada por esa conexión inexplicable. Mientras tanto, el detective Sebastian es enviado a investigar una reciente conmoción en la ciudad. Al llegar a la escena, se encuentra con un cadáver brutalmente desgarrado. Su compañero asegura que fue el ataque de un Lycan, pero Sebastian no termina de creer esa versión, ya que los patrones no encajan del todo. En ese momento, recibe una llamada de su superior, quien le ordena que se dirija de inmediato a los laboratorios de antígeno para continuar con la investigación. Entre la multitud que observa
la escena del crimen desde lejos, un joven se percata de la presencia de Selene, quien también ha sido testigo del incidente antes de desaparecer entre las sombras. Más tarde, al llegar a los laboratorios, el detective confronta al Dr. Jacob Lane, quien le asegura que el sujeto de prueba que intentó escapar fue neutralizado de inmediato. Sin embargo, Sebastian insiste, ya que las autoridades recibieron una llamada anónima alertando que algo fue visto escapando por una de las ventanas del edificio. Jacob le recuerda con frialdad que la misión de la corporación es encontrar una cura para la infección y erradicarla por completo, no liberarla ni permitir que continúe propagándose. Insiste en que todo lo que Antígeno ha hecho responde a un objetivo mayor, salvar a la humanidad de una amenaza que, según él, ha estado fuera de control durante siglos. Además, le confiesa que perdió a su propio hijo a causa de esa misma infección, una pérdida que marcó su vida y que utiliza como justificación para los métodos extremos empleados por la corporación. Para Jacob, el sacrificio de unos pocos es un mal necesario frente a la posibilidad de una catástrofe global. Finalmente, le asegura que si algo hubiera escapado realmente de sus laboratorios, él mismo lo habría notificado a las autoridades sin demora, intentando cerrar cualquier sospecha y presentarse como un hombre transparente y comprometido con la ley. De regreso con su colega, el detective Sebastian observa cómo este le muestra una imagen extraída de las cámaras de seguridad. En la fotografía se distingue con claridad a Selene saliendo por la ventana del laboratorio, una prueba irrefutable que confirma que el Dr. Jacob ocultó información crucial durante el interrogatorio. La evidencia refuerza las sospechas de Sebastian y deja en claro que Antígeno no está diciendo toda la verdad sobre lo ocurrido dentro de sus instalaciones, lo que sugiere una conspiración mucho más amplia de lo que se creía inicialmente y una red de encubrimientos cuidadosamente construida. En paralelo, Selene irrumpe en el apartamento de uno de los científicos de Antígeno, obligándolo a cooperar bajo amenaza. Lo interroga sobre el llamado Sujeto 2 y el hombre, visiblemente aterrorizado, le revela que se trata de un híbrido, resultado de experimentos genéticos avanzados que combinan características de ambas especies. También le confiesa que la verdadera misión de Antígeno es encontrar una cura definitiva para la infección que afecta tanto a chupasangres como a hombres lobo, utilizando a individuos únicos como piezas clave de su investigación. Antes de que Selene se marche, el científico añade un dato perturbador: el Sujeto 2 y Selene están biológicamente entrelazados, lo que les permite compartir visiones y percibir fragmentos de la conciencia del otro. Esa conexión explica por qué ambas son tan valiosas para los experimentos de la corporación y por qué Antígeno está dispuesto a todo para capturarlas, incluso cruzar límites éticos irreversibles. Una nueva visión conduce a Selene hasta un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Allí se encuentra con David, el joven que la ha estado siguiendo desde la escena del crimen. Selene le apunta con su arma, desconfiada y preparada para atacar, pero él le asegura que son iguales, que también ha vivido ocultándose y que comparte la misma carga de ser diferente. En ese momento, Selene comprende que su despertar apenas comienza y que la guerra que creía terminada solo acaba de entrar en una nueva y peligrosa etapa. En ese instante, una manada de Lycans aparece entre las sombras. Son criaturas debilitadas, enfermas y desesperadas. David le explica que están buscando algo, o más bien a alguien, y sospecha que Selene sabe exactamente qué es. Resulta evidente que los Lycans rastrean al misterioso sujeto con el que Selene está enlazada. Guiada por otra visión, Selene se abre paso luchando ferozmente contra el grupo de criaturas, eliminándolas una a una. Sin embargo, al final no encuentra a Michael, sino a una joven conocida únicamente como Sujeto 2, escondida y aterrada. Consciente de que Antígeno y los Lycans irán tras ella sin descanso, Selene decide huir. Junto a David y la joven escapan en una camioneta robada, pero pronto son interceptados nuevamente por 3 hombres lobo que bloquean su camino. Durante la persecución, Selene y David logran acabar con 2 de ellos, pero el tercero consigue irrumpir por la parte trasera del vehículo y muerde violentamente el hombro de la chica. Como respuesta instintiva, la joven se transforma de manera parcial y desgarra a la atacante, revelando que ella también posee genética híbrida. A la distancia, un desconocido llega al lugar donde yacen los cuerpos de los hombres lobo asesinados y decide seguir su rastro, anticipando que la cacería aún no ha terminado. Más adelante, Selene nota que la herida de la chica no está sanando como debería, algo completamente inusual para alguien con su fisiología. David le explica que conoce a un doctor dentro de su clan que podría ayudarla. En medio de la tensión, la joven hace una revelación impactante. Fue ella quien liberó a Selene del laboratorio. Creció creyendo que no tenía madre, pero descubrió la verdad durante los experimentos. Selene es su madre, y al saber que pronto acabarían con ella, decidió escapar antes de que fuera demasiado tarde. Para comprender el origen de la joven y todo lo que ha vivido, Selene muerde suavemente la muñeca de la chica, estableciendo una conexión directa. A través de ese vínculo, Selene accede a los recuerdos de su hija y es testigo del horror que sufrió en cautiverio. Las visiones revelan los experimentos brutales y sistemáticos a los que fue sometida por el Dr. Jacob Lane, quien la estudió como un espécimen único más que como un ser vivo. Selene también descubre que fue la propia niña quien, impulsada por las visiones compartidas, la encontró en el laboratorio y desactivó su cápsula criogénica, arriesgándolo todo para liberarla y permitirle escapar.
Mientras tanto, en los laboratorios de antígeno, Lida, una científica del equipo, confronta a Jacob por el escape del sujeto 2, expresando su preocupación por la seguridad de la joven. El doctor, frío y calculador, le recuerda que no se trata de una niña común, sino de un fenómeno biológico sin precedentes. Con arrogancia, le asegura que no debe preocuparse, ya que está convencido de que pronto regresará al lugar al que pertenece. Debilitada y cada vez más inestable, Eve es llevada por David hasta un edificio abandonado que sirve como acceso oculto al clan. A través de una puerta secreta, Selene, David y la joven ingresan al refugio subterráneo. Allí, Thomas, el padre de David y líder del clan, recibe a Selene y a la chica con abierta hostilidad. No solo desconfía de ellas, sino que culpa directamente a Selene de haber provocado la destrucción casi total de su especie tras la guerra con los humanos. Al examinar a la joven, los miembros del clan descubren que su capacidad de regeneración es anormalmente lenta. Al preguntarle cuándo fue la última vez que se alimentó, se dan cuenta con horror de que nunca ha bebido sangre. Cuando finalmente recibe sangre de chupasangre, la hija de Selene se recupera de inmediato y sana con una velocidad impresionante, demostrando el enorme potencial que alberga. David pide una habitación para que la chica descanse, pero Thomas se niega a tratarla como una de los suyos y recalca que no es una chupasangre, sino una híbrida de Lycan y chupasangre. Thomas cuestiona entonces el verdadero origen de la niña. Selene, intentando protegerla, niega cualquier vínculo con ella y explica que siempre creyó que Michael seguía con vida. Sin embargo, Thomas revela una verdad devastadora. Michael murió hace 12 años. Aún así, Selene afirma que se marchará con la joven una vez que se recupere, decidida a mantenerla a salvo lejos del clan. A solas, Selene enfrenta el dolor por la pérdida definitiva de su amado y por los años que le fueron arrebatados. En ese momento, David se le acerca y le confiesa que su gente necesita chupasangres como ella, guerreros que les enseñen a luchar y sobrevivir en este nuevo mundo. Selene, consciente de la tensión, le responde que Thomas jamás estaría de acuerdo, dejando claro que el conflicto interno del clan apenas comienza. Selene le asegura a David que no es una líder y que apenas logra reconocer el mundo que ahora la rodea tras tantos años de ausencia. Todo ha cambiado, las reglas, los enemigos y hasta los aliados. Sin embargo, David insiste en que, pese al paso del tiempo, sigue viendo en sus ojos la misma determinación de proteger a los suyos y luchar contra cualquier amenaza, tal como lo hacía años atrás. Convencido de ello, le pide que lo lleve con ella cuando decida marcharse, pues ya no cree en la pasividad del clan ni en la huida constante. Mientras tanto, en una de las habitaciones del refugio, la joven despierta y comienza a explorar el lugar con cautela. Recorre los pasillos hasta encontrarse con Thomas, quien, en un gesto poco habitual, se disculpa por haberla hecho sentir indeseada. Le confiesa que su reacción inicial se debió al miedo y le asegura que es especial, diferente a todo lo que han conocido. En paralelo, David intenta convencer a Selene de resistir y enfrentar a los humanos, pero Thomas interrumpe la conversación para advertirles que los Lycans ya intentaron alzarse contra ellos. Como resultado de esa rebelión, los hombres lobo fueron prácticamente exterminados, sirviendo como una advertencia de lo que ocurre cuando se desafía abiertamente al nuevo orden. Thomas recalca el enorme peligro que representa haber llevado a Selene y a su hija al refugio, pues ahora todos están en la mira. David le responde que el clan es capaz de protegerlas, pero su padre, inflexible, ordena que ambas deben marcharse esa misma noche para evitar una masacre. Frustrado, David lo llama cobarde, acusándolo de haberse rendido ante el miedo. Más tarde, Selene conversa a solas con su hija. La joven le confiesa que siempre soñó con conocerla y que, incluso en cautiverio, sintió su presencia. Selene le relata cómo su vida cambió en un instante, arrebatándole todo lo que amaba. Le asegura que no está molesta con ella, sino rota por dentro, y se disculpa por haberla tratado con frialdad al principio. El momento se ve interrumpido cuando el refugio es atacado. Selene toma sus armas de inmediato para defenderlo. Su hija le ruega que la deje acompañarla, pero Selene le promete que no permitirá que nadie le haga daño. Thomas y David vuelven a enfrentarse. David insiste en que deben luchar mientras Thomas sostiene que esconderse es la única forma de sobrevivir. Selene interviene, se arma y anuncia que ella y su hija se marcharán. Le pide a David que retenga a los humanos el mayor tiempo posible mientras ellas escapan, explicando que el verdadero temor de sus enemigos no es ella, sino el inmenso poder que alberga su hija. De pronto, el refugio se convierte en un campo de batalla cuando un grupo de Lycans irrumpe en el lugar. El combate se desata entre balas de plata, garras y colmillos. Selene corre para reunirse con su hija y huir, pero es atacada violentamente por un hombre lobo. La joven interviene para defenderla, demostrando su fuerza híbrida. Tras derrotar a los Lycans restantes, Selene y su hija encuentran a David, rescatándolo justo a tiempo y salvándolo de una muerte segura, dejando claro que la guerra apenas comienza. En medio de la conmoción y el caos del ataque, Selene le ordena a David que lleve a su hija a un lugar seguro, convencida de que ella aún puede contener la situación. Sin embargo, poco después se enfrenta a una nueva amenaza, un aterrador super hombre lobo, una criatura de tamaño descomunal y fuerza inhumana.
muy superior a cualquier Lycan que haya combatido antes. Durante el violento enfrentamiento, Selene logra herirlo con una cuchilla, pero la herida se cierra casi al instante, demostrando una capacidad de regeneración extrema. Sin mayor esfuerzo, la bestia la golpea brutalmente y la deja inconsciente bajo una montaña de escombros. Cuando Selene despierta, descubre que el combate ya ha terminado y que el refugio ha sido devastado. David ha sido atacado mortalmente y Thomas, en un acto de desesperación, entregó a la niña a los Lycans a cambio de que el resto del clan pudiera sobrevivir, antes de que Selene pueda reclamarle por su traición. Una nueva visión la sacude y la guía hacia su hija, pero al llegar comprende que ya es demasiado tarde para impedir su captura. Selene regresa furiosa con Thomas. Él la enfrenta y la acusa de haber traído la muerte a su clan, revelándole que su hijo ha fallecido durante el ataque. Selene intenta hacerle entender que los Lycans que enfrentaron son mucho más poderosos de lo que jamás imaginaron y que el enemigo ha evolucionado. Le recuerda que la niña no es una criatura común, sino la última descendiente directa de Alexander Corvinus y la única híbrida verdadera que ha existido, razón por la cual todos la están cazando. Antes de marcharse, Selene realiza una incisión en el abdomen de David y, utilizando su propia sangre, logra revivirlo, dándole una segunda oportunidad de vivir y luchar. Gracias a su capacidad para tolerar la luz del sol, Selene se reúne con el detective Sebastian en plena ciudad. Ella le revela que uno de sus clanes fue atacado por hombres lobo, pero Sebastian no parece sorprendido por la información. Exigiendo respuestas, Selene es informada por el detective de que no se encuentran en el lugar adecuado para hablar. Consciente de que ella no lo matará, Sebastian decide ayudarla y la conduce a los archivos policiales. Allí le revela que el gobierno ha declarado oficialmente que solo se enfocarán en localizar y erradicar a los chupasangres, ignorando deliberadamente la amenaza Lycan. Sebastian sospecha que alguien dentro de la cúpula gubernamental está protegiendo a los hombres lobo, permitiéndoles operar en las sombras. Selene, sin embargo, señala a los verdaderos responsables de borrar los rastros y manipular la información sobre el antígeno. Mientras tanto, el Dr. Jacob Lane presenta sus avances a un grupo de ejecutivos, revelando finalmente la verdad detrás del proyecto. La corporación no ha estado desarrollando un antídoto, sino una fórmula diseñada para inmunizar a los hombres lobo contra los efectos letales de la plata y al mismo tiempo potenciar sus capacidades físicas, creando así una nueva generación de guerreros imparables. En ese momento, Lyda confronta abiertamente al Dr. Lane, cuestionando la verdadera naturaleza de su trabajo y las consecuencias de sus actos. Le recuerda que están jugando a ser dioses y que el costo humano es demasiado alto. Jacob, lejos de mostrarse arrepentido, le agradece con frialdad, asegurándole que gracias a sus investigaciones ha salvado a toda una especie de la extinción. Antes de que pueda responder, irrumpe en la sala el misterioso desconocido que había estado siguiendo a Selene, David y la niña. Sin previo aviso, toma a Lyda del cuello y la estrangula con una fuerza sobrehumana, dejando en evidencia su verdadera naturaleza. La verdad sale finalmente a la luz. El doctor, director de antígeno, es en realidad un hombre lobo, al igual que su hijo Quint. Para lograr la inmunidad contra la plata, necesitan desesperadamente el código genético híbrido de la hija de Selene, la única criatura capaz de proporcionar una solución definitiva. Por ello, Jacob envió a Quint y a otros Lycans mejorados al refugio Chupasangre para capturarla, sacrificando sin reparos a quien se interpusiera en su camino. Con la niña ahora bajo su custodia, Jacob puede continuar con las inyecciones experimentales que administra a Quint, las cuales le otorgan inmunidad temporal frente a la plata y aumentan aún más su fuerza. Quint pregunta si la niña está lista para desarrollar una vacuna permanente y su padre le asegura que sí. Su plan final consiste en clonar a la niña para obtener un suministro infinito de la fórmula y hacer a todos los Lycans completamente inmunes. En un momento más íntimo, Quint expresa su deseo de que su madre estuviera presente, pero Jacob revela que ella eligió seguir siendo humana y los abandonó, marcando definitivamente el rumbo de su familia. Mientras tanto, Selene se prepara para enfrentar a los Lycans y detener el plan de antígeno. Consciente del peligro extremo al que se enfrenta, el detective Sebastian decide ayudarla, aun sabiendo que podría costarle la vida. En paralelo, la hija de Selene intenta escapar del laboratorio, pero el doctor libera gases somníferos que la dejan inconsciente antes de que pueda huir. Durante el trayecto hacia las instalaciones, Sebastian le revela a Selene su trágico pasado. Su esposa, una enfermera, fue mordida y se convirtió en chupasangre. Durante la purga, las autoridades la ejecutaron de forma cruel, obligándola a exponerse a la luz del sol hasta que ardió. Esa pérdida lo llevó a cuestionar todo lo que el gobierno decía proteger. Al llegar, Sebastian le entrega un auricular para mantenerse en comunicación constante, y ambos se preparan para asaltar el complejo de antígeno. Selene logra evadir a los guardias, se infiltra en el edificio y entra al ascensor, colocando explosivos
distribuidos estratégicamente por cada nivel. Cuando los guardias finalmente la rodean, la chupasangre desata el caos, detonando bombas y liberando gas plateado que destruye gran parte del cuartel general de Antígeno. Pronto, Quint informa a su padre sobre la devastación, obligando al Dr. Jacob a evacuar a la niña del edificio para llevar a cabo la operación final y producir más antídoto, acelerando el inicio del enfrentamiento decisivo. Sebastian logra acceder a las cámaras de seguridad del complejo y de inmediato informa a Selene que una camioneta está saliendo del edificio a toda velocidad. Casi al mismo tiempo, Selene alcanza a ver a Jacob Lane intentando escapar con su hija, confirmando que el enfrentamiento final está a punto de comenzar. Antes de poder alcanzarlos, Quint y varios Lycans mejorados se interponen en su camino y se enfrentan directamente a ella. Mientras huye de los hombres lobo que la persiguen, Selene se desplaza por los conductos de ventilación, esquivando disparos y ataques hasta que pierde contacto con Sebastian debido a las interferencias provocadas por las explosiones. Tras detonar una bomba de plata que destruye por completo a uno de los Lycans, Selene irrumpe en otro laboratorio de Antígeno. Allí descubre algo que la deja paralizada. Michael se encuentra suspendido en una cápsula de congelación criogénica, intacto pero inconsciente. La revelación confirma que nunca estuvo realmente muerto y que Antígeno lo mantuvo oculto como parte de sus experimentos. Sin perder tiempo, Selene dispara contra la celda para liberarlo, aun sabiendo que no puede quedarse a su lado. En el exterior, el vehículo de escape de Jacob es interceptado por Sebastian. Al no poder comunicarse con Selene, el detective decide intervenir por su cuenta y arriesgarlo todo. Mientras tanto, Selene logra escuchar nuevamente a Sebastian, quien le informa desesperadamente que la niña sigue con vida y que la van ha sido localizada. Antes de retomar su camino, Selene se enfrenta a otro Lycan y lo elimina de inmediato, abriéndose paso entre el caos. En ese instante, Quint aparece y trata de aplastarla utilizando un ascensor como arma, pero Selene logra escapar por poco. En el exterior, Sebastian se interpone en el camino de Jacob y su escolta, disparándoles sin descanso, aunque sus balas apenas logran frenarlos. De inmediato le comunica a Selene la ubicación exacta del doctor. Selene llega justo a tiempo y logra volcar la camioneta, deteniendo momentáneamente la huida del doctor. Sin embargo, antes de que pueda reagruparse, Quint reaparece transformándose en su aterradora forma de super hombre lobo, una criatura colosal impulsada por la furia y la modificación genética. Ambos se enfrentan en un combate brutal, golpeándose con violencia extrema, mientras el entorno queda reducido a escombros. En medio del caos, Sebastian dispara repetidas veces contra Jacob, pero las balas no le causan daño alguno debido a la fórmula que corre por sus venas. Poco después, la niña despierta en la camilla dentro de la van volcada. Usando su fuerza híbrida, se libera por sus propios medios y logra escapar del vehículo. De inmediato se inicia un combate directo contra el doctor, quien se ha inyectado la misma fórmula utilizada para crear a los Super Lycans, convirtiéndose en una amenaza aún más peligrosa. Cuando todo parece perdido, David aparece y le dispara, distrayendo a Jacob y dándole a la joven la oportunidad de huir. Aprovechando ese instante, la hija de Selene reúne toda su fuerza y acaba con Jacob arrancándole la garganta, poniendo fin definitivo a su plan y a su legado de destrucción. Paralelamente, Quint logra arrinconar a Selene dentro de una pequeña sala de seguridad. Para poder alcanzarla, se ve obligado a regresar brevemente a su forma humana. Selene aprovecha ese instante decisivo y le clava una granada activada a base de plata, convencida de haberlo derrotado. Sin embargo, Quint sana al instante, atrapando la granada dentro de su propio cuerpo. Preso del pánico, intenta transformarse nuevamente, pero es demasiado tarde. La granada explota en 1000 pedazos, destruyéndolo por completo. Tras el silencio que deja la explosión, Selene corre hacia su hija y ambas se abrazan, conscientes de que han sobrevivido a lo imposible y de que el vínculo que las une es ahora irrompible. Con el sonido de las sirenas acercándose, Sebastian les advierte que deben irse de inmediato. David les indica que hay una casa segura cercana, un último refugio lejos de la mirada humana, mientras Sebastian se encarga de desviar a los oficiales y borrar sus rastros. Antes de marcharse, Selene observa el caos que deja atrás y comprende que la guerra está lejos de terminar. Los tres regresan brevemente al laboratorio con la esperanza de encontrar a Michael, pero solo hallan su cápsula criogénica vacía. Sin embargo, la niña comparte una última visión con Selene y le revela que Michael estuvo en el tejado. Selene, David y la joven suben apresuradamente, solo para descubrir que Michael ya se ha ido, dejando atrás más preguntas que respuestas. Selene concluye su narración con una promesa firme y renovada. Encontrará a Michael sin importar cuánto tiempo o cuántos enemigos deba enfrentar, y luchará para recuperar el mundo de las manos de los humanos y de los hombres lobo. Solo entonces, los chupasangres podrán resurgir de las cenizas y reclamar su lugar en la oscuridad, dando inicio a una nueva era marcada por la resistencia, la sangre y la supervivencia.
En el pasado, la cazadora Selene fue una guerrera milenaria en la implacable lucha contra los hombres lobo. Durante siglos sirvió fielmente a los ancianos de su especie, hasta que fue traicionada por uno de ellos, Víctor, quien manipuló su lealtad y la utilizó como instrumento de venganza. Con el tiempo, Selene descubrió la verdad y tras romper con su legado, se enamoró de Michael Corbin, quien terminó convirtiéndose en el primer híbrido entre un chupasangre y un hombre lobo. Juntos enfrentaron y acabaron con Víctor, poniendo fin a una era marcada por mentiras y corrupción. Sin embargo, la victoria no trajo paz. Todo cambió cuando Selene fue capturada sin saber que estaba embarazada. Su hija, Eve, nació como el primer híbrido de sangre pura, una criatura única cuyo poder despertó el interés y el temor de ambas especies. Consciente del peligro que representaba su existencia, Selene se vio obligada a mantenerla escondida para protegerla, mientras emprendía una búsqueda desesperada de Michael. Con el paso del tiempo, Selene lo perdió todo: a Michael, a su hija y a cualquier refugio seguro. Convertida en un objetivo constante, comenzó a ser cazada tanto por los chupasangres como por los hombres lobo, quedando completamente sola en una guerra que parecía no tener fin. En el presente, Selene viaja en su motocicleta cuando es perseguida por un grupo de atacantes. Finalmente es acorralada y golpeada brutalmente. Aunque sus enemigos desconocen con quién se están enfrentando, Selene responde con ferocidad, luchando contra ellos mientras se transforman en sus formas bestiales, demostrando que sigue siendo una de las guerreras más letales de su especie. Justo cuando la situación se vuelve crítica, David aparece para ayudarla y logra inclinar la balanza a su favor. Tras el enfrentamiento, Selene le exige a David que deje de seguirla, convencida de que su presencia solo atraerá más peligro. Sin embargo, David le asegura que no está tras ella, sino tras Eve. Selene afirma no saber dónde se encuentra su hija, manteniendo su secreto intacto. Entonces, David le revela información alarmante. Los Lycans ahora están organizados bajo un nuevo y temible líder llamado Marius, un guerrero brutal que busca capturar a Selene para obtener el paradero de Eve y utilizar su sangre para fortalecer a su ejército. De pronto, un Lycan embosca al grupo y dispara contra David. Selene logra capturar al atacante y con frialdad le ordena que le diga a Marius que ella no sabe nada sobre su hija. Para reforzar el mensaje, le dispara en el pie antes de dejarlo escapar. Al examinar la herida de David, Selene nota algo inquietante. No se está regenerando como debería. Comprenden entonces que la bala es especial, por lo que deciden extraerla para analizar su composición y origen. Mientras tanto, Thomas, el padre de David, llega al refugio oriental de los chupasangres, uno de los últimos bastiones seguros de su especie, protegido por antiguas defensas y protocolos heredados de generaciones pasadas. Allí es recibido por Varga, quien lo escolta a través de pasillos fortificados hasta conducirlo ante Semira, una chupasangre de alto rango con gran influencia dentro del consejo y una ambición cuidadosamente disimulada. Juntos analizan el crecimiento acelerado del ejército de hombres lobo liderado por Marius y la reciente destrucción del refugio occidental, un golpe estratégico que ha dejado en evidencia la fragilidad de los vampiros y la urgencia de una respuesta coordinada. La conversación se centra en la amenaza de un ataque inminente a gran escala, una guerra inevitable que podría redefinir el equilibrio entre ambas especies y borrar siglos de dominio. Semira, decidida a consolidar su poder y suceder a Víctor como líder de los chupasangres, propone que Selene entrene a los nuevos cazadores reclutas, convencida de que su experiencia, disciplina y ferocidad serían decisivas. Sin embargo, Selene deja en claro que su prioridad absoluta es proteger a su hija Eve, cuya existencia permanece oculta y cuyo linaje híbrido la convierte en un objetivo constante para enemigos y aliados por igual. Semira reconoce que la obsesión histórica de su especie por la pureza de la sangre terminó debilitándolos, alejándolos de su verdadera fortaleza. Paradójicamente, Selene resulta ser la más pura de todas, como descendiente directa de Corvinus, un linaje ancestral cuyo poder fue capaz incluso de devolver la vida a David tras haber sido dado por muerto. Thomas advierte que Selene solo considerará ayudar si recibe una invitación formal del consejo completo de los chupasangres. Semira comprende que esa exigencia representa un obstáculo casi insalvable, ya que Selene sigue siendo una figura incómoda para los ancianos. Además, es consciente de que Cassius no la acepta plenamente, ni como guerrera ni como aliada, marcando una fractura interna que amenaza con debilitar aún más a su ya fragmentada especie. Aún así, Semira propone que sea Thomas quien se encargue de convencer al consejo, utilizando su influencia y apelando a la gravedad de la amenaza que enfrentan. Mientras tanto, Marius se reúne con su manada en su guarida subterránea. Allí expone con frialdad un plan de ataque destinado a destruir el santuario de los chupasangres, debilitando así su estructura defensiva. No obstante, su verdadero objetivo es mucho más ambicioso: obtener la sangre de Eve para alcanzar un poder inmenso y consolidar su dominio absoluto sobre los Lycans. Poco después, el Lycan que fue capturado y herido por Selene llega ante Marius y le transmite el mensaje de la chupasangre, asegurándole que ella no sabe dónde se encuentra su hija y que, por lo tanto, jamás podrán hallarla. Marius no cree en sus palabras y el Lycan termina confesando que logró colocar un rastreador en David, convencido de que ese será el camino para llegar hasta Selene. De regreso al refugio, Selene ayuda a David a extraer
extraerse la bala que lo hirió. Al examinarla, descubren que se trata de una munición avanzada, diseñada con una tecnología capaz de excavar dentro de la herida e impedir cualquier proceso de regeneración, incluso en un híbrido. Este hallazgo confirma que los Lycans han desarrollado nuevas armas específicamente para enfrentar a los chupasangres y a sus aliados. Por su parte, Thomas se presenta ante el Consejo de los Chupasangres. A pesar del desprecio abierto de Cassius hacia Selene por haber matado a Victor, Thomas expone la gravedad de la situación y con el respaldo estratégico de Semira, logra convencer al Consejo de que permitan que Selene entrene a los nuevos reclutas guerreros, entendiendo que su supervivencia depende de ello. En el refugio, un grupo de guerreros llega en busca de Selene y David para escoltarlos de regreso al santuario principal. En un principio, Selene duda en aceptar la invitación, consciente de la hostilidad que aún despierta entre los suyos. Sin embargo, ante la inminencia del ataque de los Lycans, comprende que no tiene otra opción más que regresar con los chupasangres. Al llegar al santuario, Selene es recibida por Semira, Varga y los reclutas, quienes observan con respeto y curiosidad a la legendaria guerrera. Poco después, son conducidos a una fiesta de bienvenida, un intento de aparente calma antes de la tormenta que se aproxima. Más tarde, Semira se acerca a David con un interés evidente y le pregunta directamente sobre su resucitación a través de la sangre de Selene, intrigada por el poder que ésta posee. Sin embargo, David ignora por completo sus insinuaciones y se aleja para reunirse con su padre. Ambos se detienen frente a una antigua pintura que retrata una de las grandes batallas contra los Lycans, considerada durante años como una de las últimas confrontaciones decisivas de la guerra. La imagen sirve como recordatorio de un conflicto que nunca terminó realmente y de los sacrificios realizados por su linaje. Esa misma noche, Semira se encuentra con Varga en privado. Él intenta convencerla de que no necesitan a Selene para acabar con Marius, asegurándole que su fuerza y estrategia son suficientes. No obstante, Semira desconfía de su capacidad y considera que carece de las habilidades necesarias para lograr una victoria definitiva. En ese momento se revela que Semira y Varga son amantes y que, en secreto, están conspirando para deshacerse de Selene y de otros líderes del consejo, con el objetivo de que Semira pueda asumir el poder absoluto entre los chupasangre. De manera paralela, se muestra a Marius inyectándose una sustancia que parece ser sangre, fortaleciendo aún más su cuerpo y anticipando la brutalidad de lo que está por venir. Al día siguiente, Selene recibe la tarea de entrenar a los nuevos guerreros. Durante las sesiones les enseña las tácticas necesarias para enfrentar a los hombres lobo, explicando que, aunque su forma bestial es temible, también los vuelve vulnerables, ya que en ese estado no pueden utilizar armas ni planear ataques complejos. Mientras el entrenamiento avanza, en otro lugar, los Lycans continúan organizándose y afinando su plan para atacar la guarida de los chupasangres. En medio del entrenamiento, Varga reta a Selene a un combate directo frente a los reclutas. Al principio, Selene demuestra su superioridad y logra imponerse con rapidez. Sin embargo, Varga cambia el curso de la pelea al herirla con su navaja, dejándola incapacitada y sin posibilidad de defenderse. Poco después, Semira se une al enfrentamiento y con frialdad le confiesa que nunca la perdonará por haber matado a Victor, revelando el resentimiento que ha alimentado durante años. Acto seguido, Semira ordena a Varga que dispare contra todos los reclutas. Utilizando balas especiales, los cuerpos de los jóvenes guerreros son destruidos sin piedad, en una masacre cuidadosamente planeada cuyo objetivo es eliminar cualquier oposición interna. El santuario, que debía ser un lugar de resguardo, se convierte en un escenario de ejecución. Semira revela entonces que solo necesita la sangre de Selene para destruir definitivamente a los Lycans y consolidar su dominio absoluto. Tanto ella como Varga culpan a Selene por la tragedia, utilizándola como chivo expiatorio para justificar la matanza ante el consejo. De inmediato, la alarma del santuario comienza a sonar, alertando a todos de que algo terrible ha ocurrido. David, decidido a salvarla y consciente de que el tiempo se agota, se prepara para sacar a Selene del lugar antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, Thomas interviene y lo guía a través de los pasadizos secretos del santuario, rutas antiguas construidas para escapar en tiempos de traición y guerra. Finalmente llegan al laboratorio de Semira, donde descubren a Selene atada a una máquina diseñada para extraer su sangre de manera progresiva. Con extremo cuidado comienzan a retirar las agujas una por una, sabiendo que un movimiento en falso podría matarla, mientras la energía de la máquina sigue drenando sus fuerzas. Mientras tanto, Cassius investiga la escena de la masacre y comienza a reconstruir lo ocurrido. Al analizar las pruebas y los cuerpos destruidos, concluye que Selene sigue siendo una pieza clave en el conflicto. Por ello, le ordena a Semira que debe capturarla con vida, dejando claro que su sangre es demasiado valiosa como para desperdiciarla. Semira aparenta acatar la orden, aunque sus verdaderas intenciones distan mucho de obedecer al consejo. Poco después, Semira regresa a su laboratorio y sorprende a Thomas y a David en pleno intento por salvar a Selene. Para ganar tiempo y permitir que su hijo escape, Thomas decide enfrentarse a Semira, consciente de que probablemente no saldrá con vida. David huye con Selene por los pasadizos del santuario, pero antes de lograr salir, Semira asesina brutalmente a Thomas frente a los ojos de su hijo, sellando así
su traición y dejando una herida emocional imposible de borrar. Con la llegada del amanecer, David toma una decisión desesperada y arriesga su vida al salir a la superficie para salvar a Selene. Para sorpresa de ambos y también de Semira, que los observa a la distancia, la luz del sol no le causa ningún daño. Gracias a esta inmunidad inesperada, David logra escapar junto a Selene, dejando atrás el santuario y a los chupasangres que los persiguen. Lejos de allí, David le ofrece su propia sangre a Selene para que pueda recuperarse de las heridas y del agotamiento extremo. Al beberla, Selene accede a los recuerdos de David y presencia el sacrificio de Thomas, comprendiendo la magnitud de su pérdida y el alcance del linaje que ahora corre por las venas de David, incluida su nueva inmunidad al sol. En ese momento de intimidad y revelación, Selene confiesa que Eve le pidió que no la buscara, una promesa que ha marcado todas sus decisiones desde entonces. Esa misma noche, Semira envía a una guerrera llamada Alexia para localizar a Selene y a David. Mientras los chupasangres sellan las entradas de su refugio por temor a un ataque inminente, Semira continúa realizando experimentos con la sangre de Selene, decidida a aprovechar su poder. Sin embargo, descubre que Varga utilizó demasiado veneno durante el ataque, por lo que la sangre extraída debe ser purificada antes de poder usarla. Por su parte, Alexia y su equipo logran encontrar el automóvil de David, aunque pronto pierden su rastro. Posteriormente revisan las cámaras de seguridad de la estación de tren, donde obtienen una pista clave sobre el posible paradero de Selene. De inmediato, Alexia informa a Semira que los fugitivos se dirigen hacia el norte, algo que Semira ya sospechaba. Su destino es Bardor, un clan de chupasangres pacifistas que ha permanecido al margen del conflicto. Consciente de la distancia y del riesgo del viaje, Semira le ordena a Alexia que se prepare para ir sola, con la misión de confirmar si Selene se encuentra allí antes de organizar una redada. Más tarde, Alexia se infiltra en secreto en la manada de los Lycans y se reúne con Marius. Pronto queda en evidencia que ambos mantienen una relación prohibida, basada en intereses compartidos y traiciones mutuas. Alexia le informa a Marius sobre la huida de Selene y sobre cómo los chupasangres están estrechando el cerco alrededor de su clan. Al final del encuentro, Marius reafirma que la niña híbrida es la clave de su victoria y que solo con la ayuda de Selene podrán encontrarla y asegurar su dominio definitivo. Mientras tanto, Selene y David continúan su viaje hacia el refugio nórdico, uno de los últimos santuarios que permanecen ocultos al resto del mundo. Tras descender del tren, avanzan primero a caballo y luego a pie, atravesando un territorio inhóspito dominado por el hielo y la nieve. Llegan hasta un enorme muro helado que deben escalar para poder acceder a la fortaleza, una construcción ancestral integrada al paisaje, diseñada para resistir tanto el paso del tiempo como a cualquier enemigo. Al ingresar, conocen a Lena y a su padre, Vidar, los líderes del clan nórdico. Vidar les asegura que los Lycans desconocen la ubicación del refugio y que, incluso si llegaran a descubrirla, el clima extremo y las bajas temperaturas les impedirían penetrar la fortaleza. El lugar ha permanecido aislado durante siglos, protegido tanto por su entorno como por la voluntad de sus habitantes de mantenerse al margen de la guerra. Más tarde, Vidar revela a David una verdad que cambia por completo su percepción del pasado. Su madre fue Amelia, una de las líderes originales del clan nórdico. La revelación toma a David por sorpresa, ya que siempre creyó que su madre lo había abandonado. Como símbolo de ese legado, Vidar le ofrece la espada de plata pura, el arma más poderosa que perteneció a Thomas. Sin embargo, David se niega a aceptarla, convencido de que su madre eligió a su clan por encima de su propia familia y de que esa decisión marcó su vida para siempre. Cuando David se retira, Selene recibe de manos de Vidar un anillo que perteneció a Amelia. Luego busca a David para intentar hablar con él. Aunque trata de consolarlo, David insiste en quedarse solo, consumido por la necesidad de entender por qué su padre le ocultó la verdad durante tanto tiempo. Selene le explica que, aunque no conoció profundamente a Thomas, cree que ningún padre desea decepcionar a su hijo y que, en muchos casos, el silencio nace del miedo a causar dolor. David le responde que al menos ella luchó por su hija. Sin embargo, Selene se muestra profundamente avergonzada por no haber podido proteger a Eve, considerándose a sí misma un fracaso tanto como madre como guerrera. Entonces le revela a David que él es descendiente de los ancianos y que, por esa razón, su madre lo escondió, con la intención de que algún día pudiera liderar a su clan. Para reforzar sus palabras, Selene le entrega el anillo de Amelia, el cual contiene una gota de su sangre, símbolo de su linaje y de la responsabilidad que conlleva. Más tarde, Selene se encuentra con Lena, quien se encuentra momificando el cuerpo de una chupasangre. Lena le explica el ritual mediante el cual su clan viaja al mundo situado entre la vida y la muerte, un proceso sagrado que les permite trascender temporalmente su estado físico. Ella misma ha pasado por este ritual en múltiples ocasiones, lo que le ha otorgado la capacidad de ver más allá de lo evidente. Selene no logra comprender del todo estas prácticas, pero Lena la confronta directamente, hablándole de su romance con el híbrido, de su hija perdida y del profundo dolor que estas pérdidas han dejado en su interior. Lena le revela a Selene que su hija será el origen de numerosas guerras futuras y que, para poder protegerla, deberá ir más allá de todo lo que conoce. Ante esto, Selene le pide que le explique más sobre el mundo sagrado. Lena le responde que las aguas de su santuario son la vía de
acceso a ese plano, un lugar donde la vida y la muerte se encuentran y donde el conocimiento trasciende el tiempo. Esta revelación deja en claro que el destino de Eve está ligado a fuerzas mucho más grandes de lo que Selene imaginaba. En paralelo, David bebe la gota de sangre de su madre contenida en el anillo. Al hacerlo, accede a sus últimos recuerdos, presenciando el ataque de Semira contra su clan y la desesperada huida de Amelia, así como su despedida final cuando David aún era un bebé. Estas visiones refuerzan su identidad y su propósito. Justo en ese momento, los hombres lobo finalmente localizan el refugio nórdico y lanzan su asalto definitivo contra la fortaleza. Los chupasangres se preparan para el combate y toman las armas mientras Selene corre en busca de David con la intención de huir antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, David se niega a escapar, consciente de que fueron ellos mismos quienes, sin saberlo, guiaron a los Lycans hasta el refugio. Decidido a asumir su responsabilidad, toma la espada de su padre y se une a la defensa del lugar junto a los demás guerreros, luchando con determinación para proteger a su gente. Selene y David combaten codo a codo contra los invasores. Al mismo tiempo, Lena pelea desde las aguas sagradas del santuario, utilizando su conocimiento ancestral para enfrentar a los Lycans. Cuando Lena es acorralada por uno de ellos, David aparece a tiempo para salvarla y acaba con su atacante. Juntos continúan luchando contra los hombres lobo restantes, y David, empuñando la espada de su padre, logra partir a uno de los enemigos en dos, demostrando el poder del arma y de su linaje. En medio del caos y la carnicería, Marius finalmente encuentra a Selene, y ambos se enfrentan en una violenta lucha cuerpo a cuerpo. Marius la estrella contra un muro, dejándola inconsciente por unos instantes, y al recuperarse le exige que le diga dónde se encuentra Eve. Selene insiste en que no lo sabe, negándose a traicionar a su hija. Marius le asegura que Eve es la clave para detener la guerra y le promete que no le hará daño, intentando manipularla con falsas promesas de paz. Selene responde contraatacando y lo lanza por una cornisa hacia el hielo. Allí queda en evidencia que Marius no es un Lycan común, sino una criatura mucho más poderosa. Sin tiempo para cuestionar su verdadera naturaleza, ambos reanudan el combate con ferocidad. Selene logra atravesarlo con su espada, pero el ataque no le causa ningún daño, dejando claro que Marius ha alcanzado un nivel de poder que supera cualquier enfrentamiento previo. Justo en ese momento, Alexia interviene por sorpresa y apuñala a Selene con una espada. Acto seguido, lame la sangre del arma y absorbe los recuerdos de Selene, confirmándole a Marius que ella realmente no sabe dónde se encuentra su hija. Frustrado al comprobar que no puede obtener la información que busca, Marius dispara repetidas veces contra Selene, dejándola gravemente herida. Sin interés en rematarla, ordena a los Lycans que se retiren, dando por terminado el asalto y considerando a Selene un objetivo inútil. Consciente de que el agua es el camino hacia el mundo sagrado, Selene se deja hundir en las aguas heladas del santuario, entregándose al límite entre la vida y la muerte. Más tarde, es rescatada por Lena, quien inicia el antiguo ritual para devolverla a la vida. La cubre con vendas mientras recita un cántico ancestral, preparando su cuerpo para el tránsito espiritual. Finalmente, Selene es sumergida en las aguas sagradas, con la esperanza de que logre regresar transformada desde el umbral entre ambos mundos. De vuelta en el santuario de los chupasangres, Semira bebe una gran cantidad de la sangre extraída de Selene, convencida de que así absorberá el mismo poder ancestral que la cazadora posee. Mientras tanto, en la fortaleza nórdica devastada por el ataque, David se dispone a partir para proteger a su clan y enfrentar las consecuencias de la guerra. Lena comprende que su pueblo necesita un líder legítimo y, aceptando el destino de David, le permite marcharse. Alexia regresa al santuario y desactiva los sistemas de seguridad antes de reunirse con Semira. Allí le informa que los hombres lobo atacaron la fortaleza y asegura que Selene fue asesinada por Marius. Sin embargo, Semira revela que siempre estuvo al tanto del romance prohibido entre Alexia y Marius y que su verdadero plan consistía en provocar el ataque al clan de Vidar para debilitar a posibles opositores. Como castigo por su traición, Semira le corta la garganta sin vacilar. Con la información obtenida y el caos a su favor, Semira se presenta ante el consejo y los embosca con la intención de asumir el poder absoluto entre los chupasangres. En ese instante, David irrumpe y se enfrenta tanto a Semira como al consejo, revelando que es hijo de Amelia, una de las líderes originales del clan nórdico. Anticipando que su palabra sería cuestionada, entrega a Cassius el anillo que contiene la sangre de su madre. Cassius bebe la sangre y accede a los recuerdos de Amelia, confirmando que David es el último descendiente del linaje puro y el heredero legítimo. En un último intento desesperado por conservar el control, Semira ordena a Varga que mate a David. Sin embargo, Varga ha cambiado su lealtad y reconoce al verdadero líder. En lugar de obedecer, ordena que Semira sea detenida, sellando el final de su conspiración y marcando el inicio de un nuevo orden entre los chupasangres. Sin embargo, Marius irrumpe en el lugar junto a su ejército, desatando una batalla brutal y sangrienta entre chupasangres y hombres lobo. La tregua política se rompe por completo cuando los Lycans penetran la fortaleza con una violencia imparable, demostrando que su objetivo siempre fue la destrucción total del liderazgo vampiro. Una vez dentro, los hombres lobo rompen los ventanales utilizando metralletas especiales, exponiendo a los chupasangres a la luz solar.
El fuego del sol los consume al instante, provocando caos y desesperación entre sus filas. Algunos, como Varga y unos pocos sobrevivientes, logran escapar entre las sombras. David, por su parte, utiliza su inmunidad al sol para proteger a otros chupasangres, cubriéndolos con su propio cuerpo y guiándolos fuera de peligro, algo que no pasa desapercibido para Marius, quien observa con creciente interés aquel poder inesperado. Marius y David se enfrentan a distancia, intercambiando disparos sin que ninguno resulte herido de gravedad. Cuando se quedan sin munición, el combate escala a una lucha cuerpo a cuerpo, feroz y directa. En medio del enfrentamiento, Varga interviene para ayudar a David, exponiéndose al peligro mortal. En ese instante, una figura irrumpe en el campo de batalla con una velocidad sobrehumana y acaba con varios Lycans en cuestión de segundos. Es Selene, revivida y transformada, mucho más poderosa que antes, con un aspecto renovado que refleja su paso por el mundo sagrado. Poco después, Lena llega junto a su propio ejército, uniéndose al combate y equilibrando la balanza. Selene vuelve a enfrentarse a Marius en un duelo decisivo, mientras que Semira, habiendo logrado liberarse, toma una espada y se abre paso entre el caos. David intenta intervenir en la lucha entre Selene y Marius, pero se ve obligado a enfrentarse a Semira, quien canaliza toda su ambición y resentimiento en ese último combate. Tras un intenso duelo de espadas, ambos pasan a una lucha cuerpo a cuerpo. Semira ataca a David con todo lo que encuentra a su alcance, utilizando el entorno como arma. Al mismo tiempo, Selene emplea todo el arsenal del santuario contra Marius, logrando finalmente herirlo. Una gota de la sangre de Marius alcanza los labios de Selene, permitiéndole acceder a su pasado. La revelación la toma por sorpresa, dejándola momentáneamente vulnerable, aunque logra escapar antes de ser derrotada. David resulta herido por Semira, pero aún así consigue lanzar una navaja. Semira cree que el ataque ha fallado, sin darse cuenta de que la verdadera intención de David era romper la ventana que se encuentra detrás de ella. Al hacerlo, Semira queda expuesta directamente a la luz del sol y, para sorpresa de David, demuestra ser inmune, confirmando que el poder que absorbió de la sangre de Selene la ha transformado por completo. Sin embargo, esa inmunidad no la salva del enfrentamiento final. Aprovechando un instante de distracción, David empuña su espada y la atraviesa directamente en la cabeza, poniendo fin a su vida, a su traición y a la conspiración que casi destruye a su especie desde dentro. Mientras tanto, Selene se refugia en la sala de entrenamiento y vuelve a probar la sangre de Marius. A través de los recuerdos absorbidos, descubre la verdad más devastadora de todas. Marius asesinó a Michael, el gran amor de Selene, y utilizó su sangre para realizar experimentos que le permitieron evolucionar y convertirse en la criatura imparable que es ahora. Poco después, Marius le confiesa que solo le queda un vial de esa sangre, lo último que permanece de Michael, profundizando aún más la herida emocional de Selene y sellando definitivamente la tragedia que ha marcado su destino. En lugar de entregar el vial, Marius lo bebe frente a ella y su cuerpo comienza a transformarse de manera grotesca, creciendo hasta convertirse en una criatura gigante y monstruosa. Devastada, Selene intenta aferrarse a los recuerdos de su amado, mientras el dolor amenaza con paralizarla. Sin embargo, cuando Marius irrumpe en la jaula y la ataca con una violencia desmedida, Selene encuentra fuerzas al pensar en su hija Eve, convirtiendo su dolor en determinación. Impulsada por la furia y el amor, Selene logra imponerse y en un acto final de brutalidad le arranca la columna vertebral a Marius, acabando con él para siempre y poniendo fin a la amenaza que representaba. Poco después, Selene y David irrumpen en el campo de batalla, mostrando la cabeza decapitada de Marius ante los hombres lobo restantes, obligándolos a retirarse y aceptar su derrota. Con la guerra momentáneamente contenida, Selene, David y Lena son reconocidos como los nuevos líderes de su especie, encargados de guiar a los chupasangres hacia una nueva era. Selene reflexiona que, al menos por ahora, puede haber encontrado una forma de paz. Tras haber enfrentado la muerte y regresar de ella, Selene finalmente se reencuentra con Eve, quien camina sobre el hielo frente al santuario nórdico. Así concluye esta película. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.